Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 831 Secreto casualmente confesado. La lluvia fría cayó sobre el rostro de Donnie, haciéndolo volver gradualmente a sí mismo. Sacudió la cabeza. No puede ser lo que pensaba. Su comportamiento mostró anomalías. Un hombre tan amable y amigable no puede ser. Donnie se dio la vuelta lentamente y salió de Mills Noble School. Tenía la intención de tomar un buen descanso en el dormitorio para prepararse para las pruebas adicionales sobre fantasmas, espíritus y almas de la tarde. No esperó a Sammy porque sabía muy bien que Sammy debió haberse ido hace una hora después de terminar el examen. Este era el campo en el que Sammy era mejor, y también el más agotador mentalmente. No podría controlar su deseo de dormir. Como esperaba, después de que Donnie regresó a su dormitorio, encontró a Sammy roncando en la cama. El fantasma en su espalda también era bastante perezoso y sin energía ya que era mediodía. Donnie no pudo evitar sonreír al familiar Sammy. Su ansiedad y preocupaciones se calmaron enormemente. Se sirvió un vaso de agua y se lo bebió, se acostó en su propia cama y miró al techo. Viajaba en una aeronave que estaba equipada con dispositivos de fisión menores y estaba protegido por el escuadrón guardián de los Caballeros de la Espada de la Verdad. Cal definitivamente tiene una identidad especial. ¿Es el heredero de cierto gran noble? No. Él tiene un hermano y, gracias a Carl, el cuerpo cosido que elaboré hoy fue muy elogiado por el profesor. Siempre que mi desempeño no sea tan malo por la tarde, probablemente seré admitido en el Eidler Magic College. Con los antecedentes de Carl, probablemente lo hará ser admitido por la universidad. Donnie suspiró en medio de sus fantasías. Si fuera una niña, todo sería perfecto. Ninguna de las chicas comerciales entre programas de televisión se puede comparar con él. El mundo era realmente malicioso. Respiró hondo y eliminó sus pensamientos confusos, lo que le permitió entrar en un sueño profundo con trucos de meditación para que pudiera revitalizarse para las pruebas de la tarde. Por la tarde, Donnie volvió a Mills Noble School en el autobús especial. Dirigido por el nigromante de pelo gris por la mañana, entró en un cementerio cercano. Miró a su alrededor, esperando encontrar a Carl. Sin embargo, muchos estudiantes estaban tomando el examen y estaban esparcidos por el espacioso cementerio y bloqueados por lápidas y árboles. Apenas fue posible localizar a una persona específica. Sin embargo, cuando convocó y condujo fantasmas, Donnie de repente escuchó un grito distante y aterrador que sonaba como si proviniera de una ira aterradora. Junto con el grito hubo gritos de ayuda. Jeje. Cal está aquí para el examen después de todo. ¿Quién tiene tanta mala suerte? Sin embargo, dado que el maestro está aquí, no debería haber ningún problema, pensó Donnie con una sonrisa de regodeo en su rostro. Sin mencionar que todavía hay guardianes de Carl, como esperaba, el aterrador grito de los espíritus pronto se calmó. Dado que las almas y los espíritus no eran el mejor campo de Donnie, se calmó y se dedicó a sus propias pruebas. Modificó, ordenó y ajustó los fantasmas con prudencia hasta que sintió que era perfecto antes de pedirle al nigromante que revisara sus trabajos. Como resultado, cuando dejó el cementerio, Carl ya se había ido, lo que lo molestó un poco. Aunque Carl era un hombre, siempre fue una experiencia agradable verlo. Donnie, ¿cómo va tu trabajo? En el momento en que Donnie regresó a la escuela Mills Noble School desde el cementerio, escuchó a Sammy llamándolo. La noche de un día sombrío era particularmente oscura, por lo que Sammy estaba de muy buen humor. Su fantasma ya no se escondía en las sombras. Agitaba sus brazos peludos y crujía. Donnie sonrió. Tengo un 90% de confianza. Hablaba de su confianza para ser admitido en el Eidler Magic College. Sammy se frotó el cabello desordenado y se rió entre dientes. Estoy al 100%. Bien, Donnie, ahora que el examen ha terminado, nuestro dormitorio será reclamado. Regresaré a Wolfburg. ¿Y tú? ¿Te vas a casa o te quedas en Rentato por ahora para esperar el resultado final? Era un nativo de Wolfburg, una ciudad del sur. Al escuchar las palabras de Sammy, Donnie inmediatamente pensó en sus padres y su hermana. No pudo los extrañaba más, pero rápidamente negó con la cabeza y señaló su cuello donde no había accesorios con una sonrisa amarga. Tengo que trabajar en Rentato durante 2 meses para pagar el collar Lucidity que pedí prestado. Firmó un contrato con el dueño de la librería. ¿Es eso así? Sammy preguntó con sorpresa. Obviamente, había olvidado lo que Donnie le había dicho antes. Sin embargo, rápidamente lo dejó y continuó. Estoy aquí para decirles que pueden solicitar un dormitorio, siempre y cuando se muden antes de septiembre para que los nuevos aprendices puedan mudarse.
¿De verdad? Tony se había estado preguntando dónde podría encontrar una residencia barata. Estaba sorprendido y encantado, y su pena se había ido. Entonces, has ahorrado una gran cantidad de dinero. Tienes que invitarme a cenar. Sammy dijo en broma. No se sentía tan triste de que se graduaran y se separaran porque creía que volvería a ver a Donnie en el Idler Magic College. A la mañana siguiente, Tony fue a la oficina de su escuela para solicitar un dormitorio. Después de enumerar sus malas condiciones y su excelente desempeño en los estudios, el simpático maestro elfo rápidamente accedió a su pedido. Luego, sin descansar, se dirigió a la Plaza del Triunfo y entró en la librería del conocimiento. Dollos, el dueño de la librería que tenía ojos de Bud, miró a Donnie. Pensé que ibas a romper el contrato. Me retrasé por algo en la escuela. Aquí está tu collar de lucidez. Donnie le devolvió el collar Lucidity al jefe. Sin el Lucidity Necklace, su revisión y consolidación en los últimos 3 meses no podrían haber sido tan efectivas. Dollos asintió. Hoy limpiarás todas las estanterías y lomos. Después de eso, se apresuró a saludar a un nuevo invitado que acababa de llegar. Tony no era un niño mimado. Encontró un trozo de tela en un rincón y empezó a trabajar. Mientras limpiaba, leyó los títulos de los libros. Leer era su mayor pasatiempo. Instrucciones de Evans. Guía de Lucien, explicaciones detalladas de las preguntas en el examen de ingreso a la Universidad de Magia Avanzada de Lucien Evans. Mirando la fila de libros, Tony sintió que las venas de su frente se hinchaban repentinamente. Estaba tan agitado y con náuseas que casi los quema. Tony tuvo los mismos sentimientos cuando vio las pruebas en su propia estantería en su dormitorio. Si no hubiera sido por el hecho de que podría ganar mucho vendiendo esos libros y sus soluciones, los habría prendido fuego. ¿Por qué la pesadilla todavía me persigue aquí? Afortunadamente, Knowledge Bookstore solo tenía una fila sobre pruebas, o Donnie sospechaba que se volvería loco. Ya era mediodía después de que limpió la mitad de las estanterías. Dollos encendió el televisor de la casa empotrado en la pared y vio Gone of the Empire, un programa de noticias. Teniendo en cuenta los 2 casos de muerte súbita cuando el hechicero estaba jugando juegos de aventuras virtuales, el maestro Karu, el más famoso por su fraternidad, ha presentado una solicitud al Comité de Asuntos y a la Junta de Investigación Mágica, pidiéndoles que cancelen la financiación del proyecto de ejercicio de magia virtual. Él cree que el proyecto tiene serios problemas de seguridad y que la combinación de inteligencia artificial, vida alquímica e ilusión definitivamente saldrá mal. El proyecto no debe activarse hasta que los arcanistas detrás del proyecto propongan precauciones prácticas. La presentadora era una dama olmiana de cabello negro y ojos azules, bonita y de voz agradable. La señora Heidi, la arcanista responsable del proyecto Ejercicio de Magia Virtual, afirma públicamente que los 2 casos de muerte súbita no contradicen el principio de realidad virtual, y lo que se necesita es un examen corporal antes de la estimulación con ilusión. Ella cree que el ataque del maestro Karu es absurdo e ilógico. Es como cuando alguien conduce por un acantilado en un automóvil alquímico después de emborracharse, está pidiendo una prohibición total de los autos alquímicos en lugar de prohibir conducir ebrio. Los arcanistas han estado debatiendo ferozmente sobre el asunto. En este momento, el Comité de Asuntos está más inclinado a controlar la promoción del ejercicio de magia virtual. Tony escuchó la noticia en medio de su trabajo. Al encontrarlo extraño, soltó. ¿Cómo está pasando esto? En circunstancias normales, como estudiante del señor Evans, el proyecto de la señora Heidi no debería haber sido atacado tan duramente. Como si adivinara la confusión de Donnie, el jefe se rió entre dientes. Después de escribir ¿Qué es la vida? Se dice que el señor Evans dejó nuestro mundo con la emperatriz y se fue a otro universo en busca de aventuras para buscar el camino de la inmortalidad. En este momento, el príncipe es el regente del país. Ciertas cosas se resuelven en la aventura, es posible que la emperatriz regrese y ceda el trono. En el primer año del calendario arcano, el reino de Olmo obtuvo la ciudad santa así como todos los estados papales. Entonces, emperatriz se agregó a los títulos de Natasha. Wow, ¿podemos ir a un universo paralelo en busca de aventuras ahora? Tony preguntó confundido y conmocionado. ¿En qué cree que ha estado trabajando el señor Evans en los últimos 20 años además de la teoría cuántica de campos? Dollos parecía estar bastante informado. Tony se revitalizó de repente. ¿Van al universo que se cruza con el nuestro? ¿Cómo es posible? Cuando vayamos a ese universo, el océano de energía con el que contamos ya no será utilizable debido a las rápidas fluctuaciones.
Aparte de los semidioses que comprenden en parte los secretos de las altas dimensiones, los otros semidioses no lo harían, les queda mucha fuerza después de ir allí. El jefe se rió entre dientes. Sin embargo, incluso si van a otros universos paralelos, su fuerza también se reducirá en gran medida. Me pregunto si el señor Evans ha resuelto el problema en su investigación. Después de todo, me han dicho que solo se pueden quitar las leyendas principales por los semidioses. Está bien, Tony de repente sintió que su horizonte se ensanchaba. Este mundo incluía no solo el rentato en el que vivía, sino también el vasto cosmos y los innumerables universos paralelos. Había demasiados lugares que podía explorar. Entonces, ¿no se sabía cuándo regresarían el señor Evans o su majestad de su exploración? Eso podría explicar la situación. Para los grandes arcanistas, era muy común que se dedicaran a la investigación de campo. No se lo dirían a nadie a propósito y, naturalmente, los canales de televisión, las estaciones de radio y los periódicos no sabían nada al respecto. Tony negó con la cabeza, siguió limpiando y llegó a una esquina, donde estaba colocada una hilera de libros sobre las teorías de la escuela de la nigromancia. Es una pena que ninguno de los libros trate sobre aplicaciones específicas. De lo contrario, puedo intentar analizarlos ahora mismo. Tony suspiró con pesar. Bajo el gobierno del Congreso de Magia, las teorías de los arcanos no eran confidenciales y todo el mundo podía estudiarlas y discutirlas. Sin embargo, la aplicación de magia específica y los trucos alquímicos solo podían intercambiarse cuando tenían autorizaciones, como cuando se convertían en estudiantes de una determinada universidad de magia. Mientras limpiaba, Tony vio de repente un libro con el lomo negro. En la portada del libro, escrito en el idioma del antiguo imperio mágico estaba, Pergamino de la muerte. Esto es, el corazón de Donnie se aceleró. Parecía ser un libro mágico sobre una aplicación. Capítulo 832. Un denso. ¿Un libro mágico sobre una aplicación? ¿Cómo podría venderse públicamente en una librería? Tony parecía poder escuchar su propio corazón latiendo intensa y locamente. De acuerdo con las regulaciones del Congreso de Magia, además de intercambiar por dicho conocimiento en colegios de magia y bibliotecas de arcanos, solo había dos formas de obtener las aplicaciones que excedían sus propios niveles. Obtenerlo de aventuras o herencia familiar, o convertirse en un alumno personal de cierto hechicero. Nunca hubo una librería común que vendiera libros de magia públicamente. Fue la medida de control del Congreso sobre la magia para mantener el orden social, que fue muy apoyado por los nobles. Sí, si puedo analizar un hechizo del primer círculo por adelantado o convertirme en un hechicero oficial, mi futuro en el Adler Magic College será aún más brillante. Tony sintió que su corazón saltaba de su pecho. No nació en una familia mágica y no pasó por incidentes fortuitos. Había llegado a donde estaba simplemente con su arduo trabajo. No tenía tantos recursos como sus compañeros de clase, pero creía que no le sería difícil analizar los hechizos oficiales con sus talentos. Tony miró en silencio el mostrador, solo para descubrir que Doyos estaba obsesionado con la televisión. Entonces, su corazón latía aún más rápido. Con mi habilidad para memorizar, puedo recordar un modelo completo en un minuto. Tony tocó la parte posterior del libro. La tapa del libro mágico estaba hecha de materiales especiales, dando una sensación fría y paralizante como si fuera un relámpago helado. La sensación de picazón sorprendió a Donnie. Luego, respiró pesadamente. Después de eso, abrió la boca y respiró con fuerza, moviendo la mano hacia atrás como si le cortaran el brazo. En otros 3 meses, estaré aprendiendo los hechizos del primer círculo y las aplicaciones legítimamente en el Adler Magic College. ¿Por qué tengo que leer el libro sigilosamente y cobardemente ahora mismo? Si me atrapan, me meterán en una prisión y mi futuro se arruinará. Los rendimientos son absolutamente desproporcionados a los riesgos. ¿Hay alguna necesidad de dudar? Cuanto más pensaba Donnie, más sentía que estaba abrumado por un deseo en ese momento. Este Pergamino de la muerte fue quizás un libro antiguo que solo tuvo valor de referencia en el Congreso de hoy. Después de todo, la magia se había disparado desde el establecimiento del Congreso, y particularmente durante los últimos 50 años. La mayoría de los logros del Imperio Mágico ya se habían convertido en antigüedades. Apenas era posible que alguien tomara un clásico antiguo y ganara a los hechiceros contemporáneos con el conocimiento del libro como su carta de triunfo. Deshaciéndose de su deseo, Tony inconscientemente se secó la frente, solo para sentir frialdad. Levantó la cabeza en estado de shock, solo para descubrir que todavía tenía el trozo de tela, que se usaba para limpiar las estanterías, en la mano.
Es como si alguien me echara el caos, Tony negó con la cabeza en burla. Luego, miró el pergamino de la muerte, dudando. Vender un libro de magia aplicada parecía violar las reglas del Congreso y la ley del Imperio. ¿Qué debe hacer? ¿Informarlo al Departamento de Castigo o al Departamento de Policía? ¿Y si no fuera un libro de magia aplicada? Tony vaciló durante mucho tiempo y rechinó los dientes. Luego caminó hacia su jefe, Dollos. Por el rabillo del ojo, vislumbró a los pocos invitados en la librería, listos para detener a cualquiera que se acercara a la estantería donde estaba colocado el pergamino de la muerte. Si alguien más lo informa, estaría en problemas. Afortunadamente, los pocos invitados hicieron la vista gorda ante la fila. Tony se sintió enormemente aliviado. Jefe, dijo Tony junto a Dollos en voz baja. Dollos se dio la vuelta sin expresión alguna. ¿Qué pasa? Hay un pergamino de la muerte en esa estantería. ¿Olvidaste llevarlo? Tony había practicado decirlo muchas veces en su corazón, pero aún sonaba seco y tonto cuando realmente lo dijo. El rostro de Dollos de repente se animó. Dijo con una sonrisa fingida. Sí. Ese es mi trofeo de una de mis aventuras. Olvidé llevármelo cuando reorganicé las estanterías anoche. Tony, gracias por tu recordatorio. Lo retiraré ahora mismo. Tony se sintió muy aliviado de que Dollos resolviera el asunto con la excusa que ofreció en lugar de negarlo y describir el pergamino de la muerte como un libro de historia. En tal caso, el jefe no necesitaría matarlo para mantener la boca cerrada porque sabía demasiado. Tenía que ser cauteloso porque había muchas tramas similares en los dramas televisivos. Dollos se levantó lentamente, sacó el pergamino de la muerte y lo puso sobre la encimera, antes de sonreír gentilmente y decir: es mediodía. Ve y cuida tu almuerzo. No te ofreceré comida y alojamiento gratis, pero por supuesto, su recordatorio vale una recompensa adicional al final del mes. Es mi responsabilidad. Eso es innecesario. Tony se apresuró a agitar las manos, pero Dollos no dijo nada más. Solo podía salir de la librería mientras buscaba la comida más barata en los callejones cerca de Triumph Square. Al verlo desaparecer entre la multitud en la plaza, Dollos tocó el pergamino de la muerte y puso una sonrisa interesante. Bajo el toque de Dollos, el pergamino de la muerte de repente emitió un destello frío y maligno. Uno de los invitados de la librería Knowledge se apretó el sombrero y miró a Dollos antes de salir. Aún no era de noche, pero Tony pidió salir temprano del trabajo de la librería Knowledge porque tenía la intención de enviar una carta a su familia en la oficina de correos. Aunque los teléfonos con cable y los telegramas se habían popularizado en las principales ciudades, la familia de Donnie estaba en un pueblo pequeño y no era lo suficientemente rica. Entonces, todavía tenían que contar con los servicios postales que eran más baratos. Teniendo en cuenta que su familia no sabía demasiadas palabras, la mayoría de las cuales las había enseñado él mismo, la carta de Donnie era muy simple. Les contó cómo fue su examen, la universidad mágica que eligió, los arreglos para los próximos meses y les preguntó sobre la situación en la familia. Entonces, cuando entregó la carta al personal de la oficina de correos, no necesitó sellos adicionales. ¿Cuántos días pasarán antes de que llegue la carta? ¿Cuándo puedo recibir una carta de regreso? Tony había enviado algunas cartas durante los últimos años, y las había enviado en diferentes momentos cada vez. Entonces, tuvo que preguntar sobre la información. El personal miró la dirección en el sobre sin sonreír. Normalmente, tomará 5 días. En cuanto a cuándo puede recibir una carta, no es algo que podamos controlar. Aunque era sarcasmo, Tony todavía se divertía. Era raro para él encontrarse con un empleado tan gracioso. Este hombre calvo era mucho más divertido de lo que parecía. Después de que Donnie se fue, el hombre calvo de repente tomó la carta de Donnie y caminó hacia atrás. Poco después de que se fue, un hombre de mediana edad regresó, frotándose la barriga y quejándose. ¿Por qué mi estómago está tan raro hoy? No, tengo que ir al baño otra vez. Alguien ocupe mi lugar. En la sala de almacenamiento detrás de la oficina de correos, el hombre calvo limpió el sobre con la mano derecha y se abrió el sobre sellado, revelando la carta dentro. Nada especial y el hombre calvo desdobló la carta mientras murmuraba para sí mismo. Luego escribió algo en un cuaderno rápidamente. Después de grabarla, volvió a doblar la carta y la volvió a meter en el sobre sin problemas. Luego, sacó un sello y selló el sobre casualmente. En una ciudad cerca del bosque de Strop, dum, dum, dum. Alguien llamó a la puerta. ¿Quién es? Una chica de cabello rubio estaba ocupada preparando la cena. Cartero.
Hay una carta dirigida a su familia. Se escuchó una extraña voz masculina. La niña quedó brevemente aturdida. Miró por la ventana y, como estaba anocheciendo, todavía había mucha gente en la calle. Entonces, abrió la puerta sin preocupaciones. ¿Una carta dirigida a mi familia? ¿De dónde? Rentato. El cartero era un hombre de aspecto sencillo cuyo rostro se olvidaría fácilmente. Rentato. Es de mi hermano. Renovada, la niña abrió inmediatamente la carta después de que se hizo cargo de ella. El cartero no la detuvo, sino que observó en secreto la habitación. Un escarabajo se arrastró fuera de sus pantalones hacia un hueco en el piso de madera. En la casa del alcalde, un extraño miró al anciano en su lado opuesto solemnemente y dijo: Necesito revisar los archivos de todos en esta ciudad. Sí, señor. El viejo alcalde no sabía qué estaba pasando, pero reconoció la identificación y el sello. En el ayuntamiento de Rentato y algunos empleados estaban de pie ante un pez gordo de renombre con respeto. Necesito los archivos de todas las librerías de Rentato, dijo con seriedad el pez gordo, que dirigía un departamento importante del imperio. Sí, mi señor, respondieron los empleados al mismo tiempo. En la torre mágica de Alien en City in the Sky, buenas tardes, señor. El arcanista que supervisaba la biblioteca de archivos de hechiceros se levantó y se inclinó con respeto. El visitante era miembro del comité de asuntos con un emblema de fuego negro en el pecho. Estoy aquí para recuperar los archivos de Goyos que están disponibles de acuerdo con mis permisos, dijo el miembro casualmente. Sí, por supuesto. Dentro de un palacio con luces tenues, Su Alteza, esta es la carta de Donie, Su Alteza, estos son los archivos de Pico Town, Su Alteza, estos son los archivos de registro de la librería del conocimiento en el ayuntamiento, Su Alteza, estos son los archivos de Doyos. Muchos documentos se colocaron sobre el escritorio de madera roja. 5 dedos largos, estrechos, rubios pero varoniles los golpeaban con suavidad y gracia, como si estuvieran tocando música. Nació en una familia pobre con talentos mediocres, pero es decidido y trabajador. Además, es un hombre íntegro y no es tentado por el pergamino de la muerte de Doyos. Mientras golpeaba con los dedos, una voz baja y magnética resonó la voz masculina, con extraña dulzura y tranquilidad. No hay nada de malo en su origen familiar. Su padre es el dueño de una tienda de comestibles y su madre ayuda con el negocio. Su hermana no está en una escuela, ninguno de sus parientes, vecinos o amigos tiene nada malo tampoco. Doyos, no presumas que no sé quién está detrás de ti. No te molesto por otras cosas, pero si superas los límites y te cautiva la codicia. Los 5 dedos se cerraron en un puño y golpearon el documentos. En el palacio, el tic-tac de un extraño segundero resonó. Detrás del escritorio de madera roja había una silla que se había movido de lado. Un hombre de cabello negro estaba sentado en la silla, con su mano izquierda rascándose la barbilla. Obviamente, su rostro estaba cincelado a pesar de la tenue luz. Su ceja era espesa y larga, llegaba hasta sus sienes y hacía que sus pupilas negras fueran afiladas y profundas. Mientras tanto, sus largas piernas se estiraron perezosamente hacia adelante. Aunque no se puso de pie, no fue difícil imaginar su altura. Dejó los archivos a un lado y abrió un cajón. Al mirar la carta en el interior, inmediatamente pareció molesto. En la carta, escribió: Lush Yaoen, protege a Lush Yaoxi. Tu amoroso padre y madre. ¿Por qué a mi amable y elegante padre siempre le gusta ponernos apodos tan extraños y llamarnos así todo el tiempo? El joven se quejaba incesantemente, y su anterior despreocupación y tranquilidad se había esfumado. Capítulo 833 Inscripciones. Por la mañana, el sol brillante pero no abrasador iluminaba el dormitorio de Donie a través de la ventana, cubriendo todo de oro. Donie caminaba de un lado a otro con un par de ojos de panda. Parecía que anoche no durmió nada. Hoy era el día en que se anunciaría el resultado del examen de ingreso a la Universidad de Magia Avanzada. A pesar de que estaba bastante seguro de su desempeño, todavía se sentía incómodo y no podía dormir porque no tendría salida si fallaba. Está bien. He hecho bien las pruebas teóricas, las pruebas prácticas y las pruebas adicionales, a menos que todos los aprendices distinguidos se postulen para el Eidler Magic College este año. Donie se consoló a sí mismo en voz baja. En ese momento, la campana sonó con una voz agradable. Donie se detuvo abruptamente y se apresuró a encender el televisor de la casa empotrado en la pared. Vio que las manchas parecidas a copos de nieve se extendían onduladas en la pantalla. Poco a poco, apareció una hermosa elfa con orejas puntiagudas. Bienvenidos a Morning, Nature.
Creo que se te está acabando la paciencia. Jeje. Tengo en mis manos la lista de estudiantes admitidos por las principales universidades de magia. El elfo de la televisión agitó el papel frente a ella. Estaba cubierto por una banda roja con un sello mágico. Era el canal escolar de Nature Art School. Había un programa de 1 hora por la mañana, por la tarde y por la noche. En su mayoría, informaron de los principales eventos en la escuela o compartieron los errores malos o divertidos que cometieron los aprendices. Al mirar el papel que era increíblemente grueso, Tony sintió que su corazón latía cada vez más rápido. A pesar de que estaba conteniendo la respiración, aún podía sentir sus latidos. El elfo dejó caer el papel y sonrió. Nuestros aprendices se han desempeñado bien este año. La tasa de admisión es más alta que antes. Pero, por supuesto, alguien debe estar muy cerca del éxito también. Sin embargo, esas personas no tienen por qué estar molestas. Puedes elegir ir al bosque Strop y aprender después de los druidas. Después de los años de trabajo de los arcanistas, los aprendices de magia pueden transformarse fácilmente en guardias de la naturaleza o aprendices de druidas. Tony sintió que sus venas estaban hinchadas. Lo más importante ahora mismo era anunciar la lista. ¿Por qué estaba hablando tanto? ¿Para hacer que todos se sientan más ansiosos e incómodos? Afortunadamente, la dama elfa quitó rápidamente el sello sin más preámbulos. Rompió la banda y desdobló el papel. Ahora, anunciaré los estudiantes admitidos por el Old Magic College. Los aprendices cuyos nombres están en la lista deben ir a la oficina del presidente después de las 9 para recibir su aviso de inscripción y sus recompensas. En este momento, solo había 9 universidades de magia, pero había casi 400 escuelas de magia en todo el mundo. Fue algo glorioso tanto para el aprendiz como para la escuela ser admitidos. Por eso el presidente de la escuela de magia estaba dando los avisos de matrícula en persona. Mientras los aprendices que fueron admitidos por las universidades de magia no holgazanearan y se rindieran, todos tenían buenas posibilidades de convertirse en hechiceros oficiales. El Old Magic College, cuanto más escuchaba a Donnie, más ansioso se ponía. Los nombres con los que estaba muy familiarizado lo hacían sentir aún peor. Dio la casualidad de que el presentador elfo no anunció la lista de los estudiantes admitidos por el Eidler Magic College hasta el final. Tony contuvo la respiración y volvió a poner la mano derecha en el pecho izquierdo, sintiendo las intensas fluctuaciones que casi salían de su pecho. Gordiano, Caroline, David, el presentador elfo leyó los nombres con los que Tony estaba muy familiarizado. Justo cuando ya casi no podía soportar los latidos de su corazón y la terrible presión, la palabra Tony finalmente salió del altavoz del televisor de casa. Fue tan agradable. Como golpeado por un rayo, Tony se sintió entumecido y rígido. Luego, agitó los brazos con fuerza, pero su cuerpo colapsó sin ninguna fuerza. Finalmente lo logró. Su vida, así como la vida de los miembros de su familia, cambiaría a partir de hoy. Dentro de la librería Knowledge, Doyos miró a Tony, que había llegado tarde, y observó la emoción persistente en su rostro. Él sonrió. ¿Has sido admitido? Sí, por el Eidler Magic College, sobre los estudios de estructura corporal y genética. Tony sonrió brillantemente a quienes conoció hoy. A medida que los estudios en el dominio microscópico fueron más profundos y detallados, a medida que se establecieron básicamente los modelos sobre la naturaleza del mundo y la magia, y a medida que las influencias se extendieron a todos los campos principales, los arcanistas habían descubierto que el conocimiento era demasiado enorme. Para que aprendan. No pudieron estudiar los conceptos básicos de cada escuela antes de elegir su campo favorito como antes. Tuvieron que especificar la dirección en la que les gustaría trabajar para construir bien los cimientos. Aquellos que no eran genios difícilmente podían aprender algo más que el conocimiento fundamental de sus propios campos. Por supuesto, después de que se convirtieron en hechiceros de rango medio o superior y su longevidad se extendió, los arcanistas todavía tenían que regresar y estudiar los conceptos básicos de astrología, elementos y nigromancia porque la astrología involucraba profecía y destino, y el dominio microscópico en la escuela de elementos reflejaba la esencia del mundo. Si no lo supieran en absoluto, sus estudios futuros podrían verse muy afectados. La escuela de la nigromancia, por otro lado, era una necesidad para la extensión de la vida. No tenían que aprenderlo bien, pero tenían que comprender los conceptos básicos. Doyos asintió con la cabeza y cerró el libro ante él. Felicitaciones, Tony. Espero que logres logros notables en la escuela de nigromancia. Gracias, señor Doyos, respondió Doyos con una sonrisa.
Doyos miró a su alrededor y, al ver que no había ningún invitado en ese momento, dijo: Tony, los tres mayores problemas de la nigromancia que deben abordarse son el modelo de la estructura del alma, el modelo de los factores genéticos y el mecanismo real de la necromancia. Cuerpo original. Si puedes desvelar los misterios de la genética, definitivamente ganarás un premio Evans en Arcana y el premio del Trono Inmortal, y puedes convertirte en un gran arcanista y un hechicero legendario en el futuro. Eso es lo que debes trabajar en. Tony se rascó la cabeza y se sintió bastante avergonzado al escuchar el aliento de Doyos. No son algo de lo que pueda ocuparme. No sé nada de ellos. Bueno, ¿estás consciente del cuerpo original? Sintió agudamente el término inusual y preguntó con bastante curiosidad. Doyos bajó los ojos y miró el libro que tenía delante. ¿Has oído hablar del cuerpo original antes? Incluso en la escuela de nigromancia, hay pocos arcanistas que lo entienden y lo estudian. Solo lo sé porque uno de mis viejos amigos ha estado trabajando en él. Lo aprendí de un compañero de estudios durante el examen de ingreso a la universidad. De repente, Tony sintió que su pregunta podía ser peligrosa, pero no tenía más remedio que responderla. Doyos asintió y sonrió. Ya que lo has escuchado antes, puedo hablarte sobre los detalles. Es del antiguo Imperio Meshkate, introdujo el comienzo y la evolución del cuerpo original. Tony escuchó con mucha atención. Aunque Carl se lo había presentado antes de una manera mucho más detallada, no estaba de humor para escucharlo en absoluto en ese momento. El ritual de Life Tracebat presenta lápidas inclinadas y ataúdes que solo tienen ropa pero no cuerpos, todos los cuerpos están llenos de la marioneta de madera enterrada en el centro. Mientras hablaba, Doyos suspiró de repente. Me dijeron que el cementerio del sueño eterno fuera del Eidler Magic College contiene el secreto. Es una pena que no esté calificado para visitar el más misterioso y único colegio de magia. ¿Estaba escondido el secreto justo afuera del Eidler Magic College? Tony esperaba aún más su vida universitaria ahora. Si pudiera encontrar algunos archivos y descifrar algunos de los misterios del cementerio del sueño eterno, era posible que sus capacidades se dispararan. Doyos tosió. Sin hablar más del cuerpo original, simplemente presentó la escuela de nigromancia en general y le pidió a Donnie que se fuera a trabajar. ¡Wow! Sonido metálico. Sonido metálico. El largo tren de vapor mágico se detuvo en una estación oscura y lúgubre. Tony se bajó del tren con entusiasmo con su vieja maleta negra. Entonces, ¿este es Eidler? Tony miró a su alrededor con entusiasmo y curiosidad. Vio que el cielo estaba gris y sin brillo como si estuviera helado, y que una vaga niebla estaba por todas partes. A lo lejos, las torres mágicas altas y puntiagudas que estaban en tono negro indicaban el estilo de la ciudad, que era diferente al de cualquier otra ciudad del continente. Como se esperaba del campo de la nigromancia, Tony no se sintió intimidado. Habiéndose preparado para esto, sintió que solo esa apariencia se ajustaba a la fama de Eidler. Era mediados de agosto y afuera la luz del sol ardía. Sin embargo, no había nada más que palidez y un escalofrío sincero cuando la luz del sol penetró en Eidler. Tony movió los ojos hacia atrás y buscó las señales en la estación. Después de que terminó el contrato de Doyos, no tuvo tiempo de irse a casa. Después de todo, Eidler fue la universidad cuyo semestre comenzó antes. Los estudiantes de primer año de la escuela de magia se reunirán en 152, Goule Street. Tony pronto encontró el anuncio y leyó el contenido. ¿Cómo llegar a Goule Street? Tony frunció el ceño al ver el mapa de Eidler que le compró a un pequeño comerciante en el tren. Estaba lleno de zigzagueantes y vertiginosos giros y vueltas. Tony miró a su alrededor, tomó su maleta y se acercó a un trabajador que estaba ocupado limpiando la estación. Hola, ¿puedo preguntarte el camino? Soy un estudiante de primer año en el Eidler Magic College. El limpiador levantó repentinamente la cabeza, solo para revelar su rostro podrido, huesos tenues y los dos profundos agujeros negros en las cuencas de sus ojos. Tony estaba tan asustado que casi gritó en voz alta. Aunque había diseccionado cadáveres, convocado zombies y creado cuerpos cosidos antes, todavía era una experiencia horrible encontrarse con un cadáver en descomposición en medio de un día sin previo aviso. El limpiador luchó por negar con la cabeza. Luego bajó la cabeza mientras continuaba limpiando la estación. Entonces, este es Eidler. El tono de Tony había cambiado mucho. Tony. Una voz familiar vino de muy lejos. Tony se dio la vuelta sorprendido, solo para descubrir que alguien agitaba los brazos en la entrada del estado. El fantasma de su espalda también agitaba sus manos peludas. Fue Sammy.
Capítulo 834. El colegio silencioso. Las calles de Idler City no estaban desordenadas, sucias o llenas de cuerpos podridos por todas partes, que era lo que Donnie esperaba ver. En cambio, eran bastante limpios y anchos, con muchos transeúntes. Sin embargo, las calles abarrotadas, que se suponía que eran animadas y bulliciosas, estaban terriblemente tranquilas. Nadie habló en voz alta en absoluto. Se comunicaron entre sí con la voz de los mosquitos. Parecía haber una fuerza extraña que prohibía los ruidos en este lugar. Con una mirada más cercana, Tony finalmente se dio cuenta de que la mayoría de los transeúntes eran en realidad criaturas no muertas. Algunos eran perros cadáveres con un extraño enrojecimiento brillando en sus ojos, algunos eran hombres desollados cuya carne estaba expuesta al aire, y algunos eran los fantasmas, zombis y esqueletos comúnmente vistos. Naturalmente, los nigromantes con túnicas de magia negra también se encontraban entre las criaturas no muertas. La mayoría de ellos no eran tan severos y rígidos como Donnie imaginaba. Hablaron y se rieron con sus amigos, excepto que sus voces se mantuvieron bajas. Es una lástima que no haya liches, comentó Donnie en voz baja. Sammy parecía estar de muy buen humor después de su llegada a Idler City. Aunque todavía parecía somnoliento, al menos, no bostezaba con frecuencia. Frotándose el cabello que estaba tan desordenado como un nido de pájaro, sonrió y dijo: No creo que a los liches les guste caminar por la calle, no creo que les guste nada. Tony se inclinó a un lado para dar paso a un sabueso infernal de 3 cabezas. Era alto y fuerte, con fuego ardiente saliendo de su boca, pero tenía un anillo en el cuello y una pequeña hechicera lo jalaba, que corría delante de ella lentamente. Este perro del infierno es del tamaño de un toro. Después de que la hechicera se fue, Tony no pudo evitar observar. La diferencia en sus tamaños era demasiado evidente. Sammy se rió entre dientes. Vi un lich caminando con su dragón de hueso ayer en el cielo. Es del tamaño de 100 perros del infierno. Ayer llegó a Idler City y vivía en 152, Gould Street. Estaba esperando a los estudiantes que iban a venir al día siguiente para que pudieran ir juntos a la universidad. Eso es genial. Tony miró al cielo con admiración. En este momento, ya llegaron a Gould Street. La torre mágica de gran altura les impedía perder el rumbo. De repente, apareció una calavera pálida con 2 luces rojas en forma de aguja en las cuencas de los ojos. Los dientes del cráneo repiquetearon y dejaron escapar una voz áspera cuando dijo: Todos los estudiantes de primer año se reunirán e irán a la universidad. Los que vengan más tarde serán trasladados pasado mañana. La voz era tan desagradable, como si alguien estuviera frotando un hueso con hierro oxidado. Tony se estremeció y caminó hacia el pasillo con Sammy. Dame tu aviso de inscripción y tu marca de identificación adentro. Un hombre inexpresivo se acercó a ellos antes de que Donnie se estabilizara. El extraño tenía el rostro demacrado, con el mismo enrojecimiento como una aguja en los ojos. Tony se apresuró a sacar su aviso de inscripción y un escarabajo negro. Sí, señor. Llámame señor Robert. La voz del hombre era extrañamente suave y reconfortante. Cuando miró al escarabajo negro, el insecto también parecía iluminado por el enrojecimiento. Bueno, Tony, no es necesario que solicites alojamiento. Vendrás a la universidad con nosotros. Luego, devolvió el aviso de inscripción y el escarabajo a Donnie. Haciendo una pausa por un momento, dijo: Da la casualidad de que soy un instructor en el campo de la estructura corporal y la genética. Espero que pueda mantener su rendimiento actual. Después de un momento, Sammy miró a Robert, que había caminado hacia el otro lado del pasillo, y dijo en voz baja: Se dice que el señor Robert está muy cerca del rango superior ahora. Su cuerpo ha sido modificado por él tantas veces que nadie sabe qué habilidades especiales tiene. Bueno, el señor Robert me dio mucha presión. Tony tenía sudor frío mientras caminaba en el ambiente sombrío de Idler City. Miró a Robert, solo para descubrir que el hombre se detuvo ante la pantalla de flujo en el pasillo y vio el divertido programa en él, con lo que casi podría llamarse una sonrisa en su rostro. No sabía que a un hombre de aspecto muerto como el señor Robert le gustaría ver la televisión, dijo Donnie en estado de shock. Sammy lo miró confundido. ¿Por qué un hombre muerto no puede ver la televisión? Bueno, Sammy dejó sin palabras a Donnie. Se apresuró a cambiar de tema. Estamos a punto de ir a la universidad. Me dijeron que no está en la ciudad sino en un lugar misterioso, ¿no? Sammy asintió solemnemente. Me han dicho que es un gran lugar para la nigromancia. Ambos sentían bastante curiosidad por eso y trataron de adivinar dónde estaba su destino. ¿Podría estar en una tumba enorme?
Después de un rato, el pálido Lich voló hacia atrás y continuó con la voz desagradable. Sígueme de cerca y no te pierdas. Una vez que estés perdido, asumiré que ya estás muerto, y no me molestaré en buscarte. El corazón de Donnie estaba palpitando. Incluso un hombre somnoliento e inerte como Sammy también abrió los ojos de repente. Todo el equipo se quedó extremadamente silencioso. Siguiendo al Lich, Tony y sus compañeros pasaron por Gould Street, Sul Avenue y Square of Brains antes de llegar a un edificio que no parecía diferente de ninguna otra torre mágica. ¿Es esta nuestra universidad? Tony miró la torre mágica ante él con decepción. El Lich se detuvo y flotó ante la puerta de la torre mágica mientras cantaba hechizos toscos, intrincados y horripilantes. Una sombra emergió de las rocas del suelo. Extendiéndose y creciendo, pronto cubrió la puerta, haciéndola temblar suavemente en la oscuridad. Sígueme, dijo el Lich con frialdad, y en lugar de abrir la puerta, el Lich desapareció en la sombra. Tony y Sammy volvieron a contener la respiración debido a la rareza. Avanzaron lentamente con los aprendices delante de ellos, preguntándose a dónde los conduciría la sombra. Fue una pena que, por muy lentos que fueran, todavía llegaran a la puerta de las sombras. Apretando los dientes, Tony intervino. Como si su cuerpo estuviera en un lago, Tony se sintió deprimido y asfixiado, exactamente como cuando casi se ahoga cuando era un niño pequeño. Entonces, Tony sintió que su cuerpo estaba liviano de nuevo y se deshizo del agua. Ahora se enfrentaba a un entorno negro, blanco y gris. Era una ciudad desordenada y corrupta, sin el menor color salvo el monótono negro, blanco y gris. Incluso el viento se había congelado en el aire, como un retrato pacífico y extraño. Tony miró al cielo en estado de shock. Era tan pálido y de 10 centavos como el de Idler City, pero el sol no se veía por ninguna parte. El conocimiento básico sobre dimensiones alternativas apareció en la cabeza de Donnie. Le gritó a Sammy que estaba atónito a su lado. Es el mundo de las almas. Sin embargo, después de que soltó, Tony no escuchó ningún sonido en absoluto. Todo estaba tan tranquilo como si estuvieran en un sueño eterno. Como se esperaba del mundo de las almas. Tony tomó aliento, teniendo la ilusión de que su cuerpo se estaba pudriendo. Este lugar era definitivamente el mejor lugar para la escuela de nigromancia. Sin embargo, le dijeron que este lugar era muy peligroso incluso para los hechiceros de rango superior. Después de todo, a los espectros poco inteligentes no les importaban los antecedentes de uno o si eran ricos o no. Solo deseaban carne y sangre fresca. Sígueme. Déjame repetirme. No te pierdas. Con un hechizo que no conocían, el Lich habló al corazón de todos. Tony dio unas palmaditas a Sammy, que todavía estaba aturdido, y siguió al Lich con cautela y atención, temiendo que lo dejaran fuera y se enfrentaran solo a la marea de espectros. Al pasar por la ciudad silenciosa, el equipo caminó hacia un desierto desolado. Había necrófagos errantes con caras podridas y horribles por todas partes. Casi podían oler el hedor indescriptible. Más lejos, muchos fantasmas difusos flotaban en el cielo, con largas túnicas negras en su cuerpo. Tal ambiente y tal escena refrescaron al fantasma en la espalda de Sammy. Estiró la cabeza y soltó estridentes silenciosos, agitando las manos de un lado a otro con fuerza. Jeje. Tony miró la escena divertido, mientras Sammy sacudía la cabeza con impotencia. De repente, el cielo gris se oscureció, como si se hubiera teñido de negro. No, el cielo no se oscureció, sino que el fenómeno fue causado por fantasmas que se estaban reuniendo desde todas las direcciones. También dejando escapar estridentes silenciosos, volaron hacia Sammy de manera abrumadora. La terrible presión y el olor a muerte casi hacen que muchos aprendices se mojen los pantalones. ¿Se habían topado con el azote de los no muertos? Con el cuerpo temblando, Tony tiró de Sammy, indicándole que detuviera al fantasma en su espalda. En este momento, el Lich ante ellos olió, y una cortina negra apareció de la nada, cubriéndolos a todos. Después de que desapareció la cortina negra, Tony se dio cuenta de que ya se habían adentrado en el desierto y estaban lejos del ejército de fantasmas. Mantén a tu fantasma bajo control, dijo fríamente el Lich. Sí, señor, respondió Sammy. Su voz temblaba. El fantasma detrás de él, por otro lado, sostenía sus propias piernas como un niño asustado que llora silenciosamente. Tony miró al fantasma divertido. ¿También estás aterrorizado por el ejército de fantasmas? Casi nos convertiste en ghouls. Arrastrando a Sammy, cuyas piernas eran demasiado inestables para sostenerlo, para avanzar, Tony de repente vio una ciudad magnífica en el mundo helado, negro, blanco y gris.
Había torres mágicas puntiagudas negras, plateadas y blancas en la ciudad que mostraban diferentes colores. Entre las torres mágicas había pasos elevados que rara vez se veían y que conectaban diferentes direcciones con delicadeza. Alrededor de la ciudad había un cementerio tranquilo con tumbas por todas partes, que estaban densamente atestadas. Frente a ellos había lápidas negras inclinadas. Lápidas inclinadas, Tonie quedó brevemente aturdido. Después de pasar el cementerio, Tonie y sus compañeros llegaron al borde de la ciudad bajo el liderazgo del Lich. Después de pasar la puerta de la ciudad que tenía decenas de metros de altura, la sensación de consolidación y de presión desapareció inmediatamente. Escucharon el sonido familiar de hablar de nuevo, como si de repente hubieran regresado del reino de los muertos al de los vivos. Todos, como han visto, no hay forma de que puedan salir de este lugar sin la guía de mentores de alto rango. Por lo tanto, tienen que trabajar y estudiar muy duro, porque los que holgazanean no podrán volver a casa. Muy bien, bienvenido a Leidler Magic College. Por favor, reclame su bata y placa de la escuela con su marca de identificación y su aviso de inscripción. Luego, puede ir a su dormitorio con la marca en la placa. El Lich desapareció después de dar el anuncio. Arrastrando a Sammy, que no se había recuperado por completo, y su fantasma, Tonie consiguió la túnica negra y el emblema del fuego pálido de una torre mágica cercana. Preguntó el camino y se dirigió a su dormitorio. Cuando estuvieron cerca de su dormitorio, Sammy finalmente respiró hondo y se frotó el cabello. El mundo de las almas es realmente horrible. Estaba tan asustado ahora, mientras hablaba, abrió la puerta del dormitorio, solo para quedarse atónito. Bloqueó la vista de Tonie. Lo siento. Nosotros, hemos venido al dormitorio equivocado. Sammy tartamudeó y se disculpó. Tonie miró la placa de la puerta. Habitación 202 de la Torre de la Vida en la zona de origen. No puede estar mal. Capítulo 835 Compañeros de cuarto. Sammy, a la cabeza, se apresuró a darse la vuelta, pero su cabeza parecía sentirse atraída por lo que había dentro de la habitación. Tonie, que estaba detrás de él, estaba ocupado leyendo el número de la puerta. Como resultado, los dos chocaron entre sí. Espera. ¿Cómo sabes que estás en el dormitorio equivocado cuando aún no has visto el número? ¿Ya has estado en tu dormitorio y te das cuenta de que estás en el dormitorio equivocado debido a los diferentes arreglos en la habitación? Pero todavía tienes tu equipaje en tus manos. Tienes un fantasma gemelo en tu espalda. Ese es un fenómeno espiritual muy especial. Será muy útil para nosotros desentrañar la estructura específica del alma, y una agradable voz masculina salió de la habitación. La voz familiar y la conversación que nunca pareció terminar golpearon a Tonie como un rayo. Estaba completamente aturdido. ¿Carlo? ¿Cómo es posible? El chico resultó ser su compañero de cuarto. De repente, una imagen apareció en su cabeza. Estaba rodeado por docenas de caballeros a punta de pistola, y en el cielo estaban las vistas de las mareas, los soles y los relámpagos hechos por los caballeros radiantes que podían ser elementoizados. La horrible imagen hizo que el cuerpo de Tonie se estremeciera. Si bien Carl era cálido y amable, eso no significaba que los caballeros que lo protegieran fueran los mismos. Quizás, su inocente error lo llevaría a reacciones exageradas. Además, Carl podría no ser tan simple como parecía. Señorita, ¿cómo no puedo saber que estoy en el dormitorio equivocado después de verte? Sammy dijo, sonrojándose. Debido al Back Spirit, pocas chicas se interesaron en él. Cada vez que se enfrentaba a sus compañeras de clase, tenía una gran necesidad de dormir o se volvía extremadamente torpe. ¿Quién es una señorita? Soy, sin preguntas, un hombre, un caballero que protege a las damas y un arcanista que persigue la verdad. ¿Qué te hace pensar que soy una niña? Carl parecía enfadado. Borroso y ansioso, Sammy soltó. ¿Qué te hace pensar que no eres una niña? Antes de terminar su oración, Tonie le había sofocado la boca, quien temía enfurecer a Carl y dejar que los cañones electromagnéticos les dispararan. Con una sonrisa halagadora, Tonie movió la cabeza a un lado y miró a Carl a través del espacio entre Sammy y el marco de la puerta. Carl, ha pasado mucho tiempo, su voz se detuvo abruptamente y se olvidó de cerrar la boca. Mirando a Carl por dentro, parecía una estatua. Hoy, Carl vestía la túnica larga estándar de Leidler Magic College, que resaltaba aún más su piel clara. La ropa descuidada cubría la curva del cuerpo que no tenía. Junto con su bonito rostro y sus brillantes ojos plateados, haría que todos pensaran que era una chica perfecta y hermosa. La mayor característica de la túnica de la universidad en estilo clásico era que no tenía género.
El aire varonil que Carl se añadía a sí mismo con ropa masculina, pajaritas, etc. había desaparecido, y no se veía diferente de cualquier otra alumna. No es de extrañar que Sammy tuviera prisa por disculparse. De repente, se le ocurrió una idea. Si pasaba mucho tiempo con Carl, encontraría a las otras chicas demasiado ordinarias cuando andaba con ellas. Tú, ¿eres Donnie? Carl finalmente recordó el nombre de Donnie. Quedó brevemente aturdido. ¿Tú también eres mi compañero de cuarto? El leve rubor de su rostro rubio se enrojeció de repente y sus ojos brillantes se volvieron agudos. La vibración intimidante hizo que el fantasma en la espalda de Sammy se agachara de nuevo. Tony dio medio paso atrás y miró a Carl en estado de shock, con ideas confusas como ¿es peligroso? ¿Debería ponerme a cubierto y por qué está enojado? En su cabeza. Sin embargo, después de mirar a su alrededor, Carl inmediatamente perdió la mirada amenazante y dijo con una sonrisa floreciente. Ahora somos compañeros de habitación. ¡Qué coincidencia! ¿Es este tu amigo? ¿Es también nuestro compañero de habitación? Planeaba invitarte a cenar para disculparme. Después de que termina el examen, pero tuve que irme temprano debido a un accidente menor en el examen de la tarde. No esperaba volver a verte el primer día de la universidad. ¿También te especializas en estructura corporal y genética? Entonces, probablemente seremos compañeros de clase. La elocuencia de Carl despertó a Sammy de su vergüenza. Miró a su alrededor y volvió a leer el letrero de la puerta. ¿De verdad eres un chico? Fue realmente increíble. Por supuesto que soy un hombre auténtico. Carl dijo con orgullo y agitó los brazos. ¿Quieres probar mi fuerza? Tony lo sabe. Soy muy fuerte. Puedo aplastar a 5 personas de tu tamaño corporal de un solo golpe. Bueno, es solo una broma. Mi fuerza es solo mediocre, con cara de amargura, Sammy dijo. Te creo. Lo creo. Ya vio la nuez de Adán en Carl. Ahora que ya no estaba en pánico, también sintió la malicia del mundo exactamente como lo hizo Donnie. Adelante. Como compañeros de habitación, debemos ayudarnos y animarnos mutuamente en el futuro para progresar juntos y poder caminar más en el viaje para explorar los misterios de la genética y las almas. Carl se inclinó levemente y extendió su mano izquierda, como un elegante caballero. ¿Por qué es tan hablador? Además, es tan formal como un presentador de noticias. Tony se secó el sudor y dejó de mirar el rostro de Carl que podría compararse con el de la chica más hermosa, ya que temía que sus expectativas se elevaran demasiado. El dormitorio del Idler Magic College no era espléndido, pero estaba limpio y ordenado. Junto a las paredes se habían colocado 4 camas de metal negro. Antes de las camas estaban los escritorios de todos. El escritorio estaba hecho de madera de color amarillo brillante y estaba dividido en 2 pisos. En el piso superior, había una estantería. Detrás del armario en la parte de atrás, había una puerta que parecía conducir al balcón y al baño. Hay una televisión en casa junto a la puerta. Todos tienen su propio refrigerador mágico en su mesita de noche. Bien, las 2 piezas de metal en la cama son radios mágicas que puedes meter en tus oídos para no afectar a otras personas cuando escuches a Arcana Voice por la noche. Sin embargo, no hay acondicionadores de aire mágicos en este lugar porque todo el Idler Magic College está cubierto de círculos mágicos y se fija a una temperatura permanente que no es ni demasiado fría ni demasiado caliente. Y así, los acondicionadores de aire mágicos no es necesario y en el momento en que Donnie arrastró la maleta a una cama vacía, escuchó la voz magnética de Carl. El chico introdujo los artículos en la habitación de manera completa y con entusiasmo. ¿No tiene muchas oportunidades de hablar en otras ocasiones? Eso es poco probable. ¿Quién puede evitar que un pez gordo como él hable? A Donnie se le ocurrió una idea extraña. Es una pena que no haya lugar para pianos, violines o flautas aquí, y los gramófonos mágicos y los tocadores también están prohibidos. De hecho, hay mucha música que me gustaría compartir con ustedes. He creado algunas obras yo también, dijo Carl con decepción. Los jugadores mágicos fueron la versión mejorada de los gramófonos. Podrían almacenar más música y ser más cómodos de usar. Detrás de esa puerta está el balcón. En el lado izquierdo del balcón está el baño. No hay cocina, no hay sala de estar. En este momento, Sammy, cuya cama estaba al lado de la de Donnie, ya no podía soportar que una niña bonita hiciera una voz masculina. Entonces, se peinó el cabello desordenado y dijo: Donnie, ponte tu túnica mágica. Tenemos que elegir nuestros cursos y ser mentor. Jaja. Lo hice ayer, intervino Carl sin ninguna conciencia de sí mismo. ¿Qué te parece?
¿Quieres que te lo presente? Parecía estar preguntando, pero enseguida dijo sin esperar. El mentor más distinguido en estructura corporal y genética es naturalmente el señor Felipe. Sin embargo, también es director del laboratorio de herejes, y como trabaja en la vanguardia de nigromancia, no tiene mucho tiempo excepto para las clases abiertas ocasionales. Los demás profesores tienen sus propias especialidades. Por ejemplo, Tony sintió que su cabeza se había vuelto enorme. Llegamos tarde y no queremos perdernos la selección del campo de hoy. Carl, ¿qué tal si hablamos más tarde mientras estamos en camino? Se le dijo que todas las clases del colegio de magia debían seleccionarse públicamente. Si llegaban tarde, las clases con grandes profesores estarían llenas. No pudo evitar quejarse del Idler Magic College. Se dijo que las otras universidades pedirían a los estudiantes que seleccionaran los cursos después de que todos llegaran, pero aquí, los estudiantes que llegaron temprano pudieron seleccionar temprano. Sin embargo, sí estuvo de acuerdo con el hábito de frialdad e indiferencia de la escuela de nigromancia. Muy bien, te contaré los detalles en el camino. No debes seleccionar a los profesores que están demasiado ocupados haciendo su propia investigación para dar clases o aquellos que no son profesionales ellos mismos y dijo Carl con una sonrisa brillante. Tony y Sammy se miraron el uno al otro con una sonrisa amarga, ambos sintieron que no había forma de que Carl dejara de hablar. Dejando la maleta, Sammy tomó la túnica mágica para distinguir la parte delantera de la trasera. Luego, se desabotonó la ropa. Sin embargo, tuvo una sensación muy incómoda mientras se desabotonaba la ropa, aunque el fantasma en su espalda no mostró ninguna reacción como si no pasara nada. Miró a Donnie, solo para descubrir que Donnie también estaba atónito después de que se quitó la mitad de su antiguo uniforme escolar. ¿Por qué paraste? Carl dijo en el momento perfecto. Tanto Sammy como Donnie se dieron la vuelta, solo para descubrir que Carl los estaba mirando a los dos con sus grandes y hermosos ojos plateados. Inmediatamente, comprendieron por qué se sentían incómodos. Era lo mismo que quitarse la ropa delante de una chica. Bueno, Carl, ¿te importaría darte la vuelta? Tony dijo torpemente. Carl se quedó atónito. ¿Por qué? Todos somos chicos. Tony pensó por un momento y respondió con lo que había aprendido de la clase de etiqueta noble. Incluso los chicos también deben respetar la privacidad de los demás. Carl asintió y no dijo nada más. Salió del dormitorio. Tony y Sammy aprovecharon el momento para quitarse la ropa vieja y ponerse las túnicas mágicas y las camisas correspondientes. Al final, recortaron el emblema del fuego pálido y sus insignias de aprendiz y arcanista interno en sus ropas. Vámonos. Tony se sintió muy aliviado después de cambiarse de ropa. Bien. En este momento, una voz extraña repentinamente hizo eco, sorprendiéndolos a ambos. Al observar la fuente de la voz, descubrieron a un joven gordo y de apariencia sencilla, que tenía el pelo negro y los ojos azules delante de otra cama. ¿Cuándo entraste? Sammy preguntó confundido. El joven respondió con una sonrisa. He estado aquí todo el tiempo. Llegué a este dormitorio antes que tú, pero no me notaste. Jeje. Mi nombre es Jones. Soy tu compañero de cuarto, y me especializaré en el alma. ¿Cómo es posible? Tony espetó. Había observado cuidadosamente todo cuando entró. Además, el fantasma de Sammy tenía instintos poderosos. Jones abrió las manos. No hay nada que pueda hacer al respecto. Donde quiera que me encuentre, parece que estoy bajo la habilidad de sigilo. El tipo que me informó para participar en el examen de ingreso a la universidad casi no pudo encontrarme. Entonces, vamos a seleccionar los cursos juntos. Tony apretó los dientes y, al ver que se hacía tarde, envió una amistosa invitación. Esta era definitivamente una habitación de bichos raros. Capítulo 836 Sombra ubicua. El Idler Magic College estaba en una torre mágica con puntas puntiagudas. Caminando entre ellos, uno sentiría que estaban caminando en un bosque extraño. Las luces artificiales brillaban desde el cielo, creando una vista magnífica. El señor Robert es alumno del señor Felipe. Tiene una notable experiencia en factores genéticos, memorias celulares y aplicación de la nigromancia. Además, se dice que acababa de cambiar por los archivos de estudios de poder sanguíneo que dejó Neatragos y modificó su sangre. Y el cuerpo profundamente basado en eso. Por ejemplo, su ojo izquierdo ha sido reemplazado por el ojo del demonio, lo que le permite lanzar ciertos hechizos de tipo rayo rápidamente con una habilidad de combate cercana a los hechiceros de rango superior.
Su mano derecha contiene los tentáculos del ladrón de mentes, lo que le permite alterar las habilidades mentales y absorber los cerebros y recuerdos del enemigo. Si está interesado en los pocos campos anteriores, puede considerar seleccionar las clases del señor Robert. Definitivamente es uno de los mentores de rango medio más distinguidos, y es tan bueno como los mentores de rango superior en conocimiento y práctica. Cal presentó a los mentores con entusiasmo, como un tulipán en flor que atrae la atención de los estudiantes y maestros que pasan. Sin embargo, inmediatamente se sorprendieron por su voz, dejando un camino de estatuas donde quiera que fuera. Está realmente bien describir las habilidades especiales del señor Robert así como así. Los labios de Donnie se crisparon. Inconscientemente imaginó cómo sería el señor Robert. De la cara inexpresiva que parecía muerta, un globo ocular marrón sobresalía de la cuenca del ojo izquierdo y estaba conectado a la cuenca del ojo por venas claras. Su mano derecha se abrió y muchos tentáculos escarlatas se arrastraron en todas direcciones. Es el aspecto típico de un monstruo. Los nigromantes son realmente aterradores. Sin embargo, pensándolo bien, también son muy geniales y amenazantes, ¿no es así? Pensamientos extraños burbujearon en el corazón de Donnie y se rompieron. De repente, sintió que su manga derecha estaba apretada y se sintió renovado, solo para darse cuenta de que Sammy se la estaba tirando. Donnie, ¿no se supone que las habilidades especiales del señor Robert son un secreto? ¿Por qué Carl habla como si todos lo supieran? Incluso un joven somnoliento y confuso como Sammy se dio cuenta de que algo no estaba bien y le preguntó a Donnie en voz baja. Al ver que Carl seguía hablando demasiado emocionado como para notar su anomalía, Donnie dijo también en voz baja. Carl es el descendiente de un pez gordo, fue su especulación. Después de todo, si Carl era un pez gordo y había hecho algo grandioso, debe haberlo visto antes en las noticias. Sammy asintió con la cabeza y dejó de preguntar, sin preguntarse cuál era el hijo del pez gordo, Carl, porque tenía demasiado sueño en este momento para preocuparse por otra cosa. Todo lo que necesitaba saber era que era un pez gordo que no podía cabrear. Además, Cal estaba presentando a los mentores sobre la estructura corporal y los factores genéticos, no sobre el campo de las almas y los espíritus, que le interesaba. El fantasma detrás de él, después de haber sido intimidado 2 veces seguidas, se inclinó hacia él con cansancio, como si también necesitara dormir. Al escuchar a Carl y mirar la expresión de trance de Sammy, Tony pensó para sí mismo. Un hombre que puede compararse con una princesa elfa y un tipo Back Spirit al que le gusta dormir más que nada. Qué raros son mis compañeros de cuarto. Iristine, la princesa elfa, había dado una vez un discurso en su escuela. Sí. Solo tú eres normal. Una voz inesperada entró en los oídos de Donnie. Inconscientemente asintió con la cabeza. Sí. Soy la única persona normal en este dormitorio. Espera, ¿quién me habla? ¿Cómo sabe lo que tengo en mente? Se dio la vuelta abruptamente, solo para descubrir que Fatty Jones lo estaba mirando con una sonrisa. Preguntó en estado de shock. ¿Cuándo viniste? ¿No me invitaste a seleccionar los cursos contigo? Jones respondió pacíficamente sin enfurecerse en absoluto. Sí. Tony se rascó la cabeza como Sammy. Pero lo he olvidado por completo. De hecho, otro extraño compañero de cuarto, continuó Jones con una sonrisa. El rostro de Donnie estaba helado. ¿Puedes leer mi mente? No. El puente por el que caminamos se llama Sendero de la Serenidad. Cuando tus emociones son demasiado intensas, tus pensamientos harán eco en el pasillo. Esta es una forma en que los mentores recuerdan a los estudiantes la importancia de la tranquilidad en la investigación. De nigromancia. De lo contrario, herirás a otras personas y a ti mismo. ¿No escuchaste la voz en tu corazón? Jones señaló el puente blanco y negro. Las ramas más adelante conducían a la torre de enseñanza y la torre de experimentos, respectivamente. No había ventanas. Una luz vaga emanaba de los ladrillos en la pared y el piso, dando una sensación fría y escalofriante. Tony escuchó con atención. De hecho, había una voz distante de hecho otro, en el aire. Miró a Carl y Sammy avergonzado, solo para descubrir que uno de ellos estaba demasiado ocupado hablando y el otro simplemente asentía con la cabeza. Ninguno de los dos notó nada más. Gracias a Dios no escucharon eso. Tony se sintió aliviado. ¿No estás preocupado por mí? Una voz sencilla pero extraña volvió a resonar. Desconcertado, Tony se dio la vuelta y miró a Jones, dándose cuenta de que se había olvidado del tipo de nuevo. Lo siento. Como un joven normal y honesto con límites, Tony se apresuró a disculparse.
Jones agitó las manos y sonrió. Está bien. De hecho, me gusta bastante mi especialidad. Al menos, incluso los enemigos se olvidarán de mí cuando esté en peligro. Una vez me encontré con los hombres escorpión cuando viajé por el desierto del sur con mis amigos. Después de una feroz batalla, ambas partes se retiraron, y fui olvidado y dejado en el centro del campo de batalla. Pero como resultado, no creo que ninguna chica pueda recordarte, ¿verdad? Si estás casada en el futuro, ¿olvidará tu esposa que tiene esposo? Tony preguntó con curiosidad. El rostro de Jones se puso rígido. Él sonrió amargamente. No hablemos de un tema tan conmovedor, por eso elegí la nigromancia. Espero estudiar los poderes de la sangre y modificar mi cuerpo. Tengo que transformar el talento especial en una habilidad que pueda controlar. Buena suerte, dijo Tony con sinceridad. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Jones. Me he presentado a ti muchas veces, la voz de Jones era tan predecible como un fantasma. ¿Lo has hecho? ¿Por qué solo recuerdo el tiempo en el dormitorio? Pero solo recuerdo que te presentaste, pero no puedo recordar el contenido específico. Tony sentía cada vez más que todos en su dormitorio eran un fenómeno excepto él. Los cuatro entraron en la torre de enseñanza por el sendero de la serenidad y encontraron el lugar donde se seleccionaron los cursos. La distancia es demasiado corta. Solo he presentado a la mitad de los mentores y aún no he hablado de ninguna de las clases. No es mi culpa. Es solo porque algunos mentores tienen demasiados archivos, dijo Carl. Con pesar. Eso es porque divagaste demasiado. Nos has contado todo sobre la esposa del jefe del vecino del hermano del señor Robert, y pensó Donnie para sí mismo. Entonces, sus ojos brillaron y se encontró en una habitación que estaba llena de extraños dispositivos. Dichos dispositivos eran del tamaño de un escritorio y estaban cubiertos con carcasas de metal plateado o negro. Ante ellos, dos luces parpadeantes parpadeaban. Sobre ellos había una placa de metal similar a la pantalla del arroyo. ¿Qué es esto? Tony miró a Carl. Debe conocer la respuesta y estaría encantado de ofrecerla. El rostro de Carl estaba lleno de emoción de nuevo, haciéndolo tan brillante y atractivo como el sol. Esta es una inteligencia artificial que ha mezclado ciertas partes del alma. Es mucho más divertida que las que se están popularizando. ¿Inteligencia artificial? El cuerpo de Sammy se estremeció. Tenía los ojos bien abiertos y había desaparecido la somnolencia. Tony también estaba emocionado. ¿Fue la legendaria inteligencia artificial? ¿Cómo lo uso? Tony interrumpió la interpretación de Carl. Carl no se volvió loco. Se detuvo ante una de las máquinas, se quitó la insignia de fuego pálido en su pecho, y lo colocó en una abolladura por encima de la inteligencia artificial. Luego, las luces roja y verde destellaron mucho más intensamente, y una voz sin emociones hizo eco. Bienvenido a usar la inteligencia artificial. ¿Cómo puedo ayudarlo, señor Carl? Dame el menú. Carl se volvió y sonrió a Donnie y Sammy, que volvieron a quedar deslumbrados. Bien. Esta vez, la placa de metal similar a la pantalla de flujo desató luces brillantes de colores y se reunió en un holograma en el aire. Había muchos iconos que estaban marcados con diferentes palabras. Está el sistema de selección de campos, el sistema de juego, el sistema de prueba y muchos otros. Puedes intentarlo tú mismo, dijo Carl rápidamente mientras extendía su mano derecha para señalar un icono en el aire con su estrecha, dedo índice largo. Inmediatamente, la luz y la sombra del holograma cambiaron y cubos de diferentes colores y formas cayeron de la parte superior como juguetes. Al ver a Carl mover sus dedos rápidamente sobre el holograma como si estuviera lanzando hechizos y escuchar su presentación ininterrumpida, Tony de alguna manera sintió que había sido atrapado en una ilusión. ¿Es este el juego de la inteligencia artificial? Parece bastante interesante, ¿no? Sammy centró sus ojos en el holograma. Sacudiendo la cabeza, Tony caminó hacia otra inteligencia artificial y puso la insignia de la universidad en la ranura como lo hizo Carl, pidiendo a la vida alquímica que mostrara el menú. Sin embargo, en lugar de jugar, fue directamente al sistema de selección de campos y encontró el campo de estructura corporal y factores genéticos. ¿Cursos de prerequisito? Tony hizo clic en la opción confundido y vio un montón de clases que tenía que tomar. Electromagnetismo, cristales mágicos, aplicación de rayos décimo en la observación del micromundo, fundamentos de la mecánica cuántica, átomos, moléculas y células. Una breve introducción, composición del cuerpo humano, estructura del cuerpo de dragones. Al leer los nombres de algunas de las clases, Tony quedó tan sorprendido que pudo sentir claramente la firma de Lucien Evans en ellas. ¿Por qué?
¿Por qué tuvo que aprender esas cosas incluso en la escuela de nigromancia? Capítulo 837 Pesadilla. Los estudios sobre genética se han sumergido profundamente en el dominio microscópico y, por lo tanto, han ido más allá de la capacidad de los hechizos mágicos tradicionales. Los métodos de observación basados en el conocimiento del dominio microscópico se harán cargo aquí, digamos, de la combinación de rayos X y algunos cristales mágicos. Por lo tanto, también tenemos que entender las escuelas de arcanos relevantes además de la nigromancia. Por supuesto, es un área bastante nueva que acaba de comenzar hace un par de años, por lo que aún no se ha encontrado nada importante. La voz masculina sonaba extraña pero de alguna manera también familiar para Donnie. Rápidamente miró hacia atrás y vio a un adolescente regordete de cabello negro que también operaba una inteligencia artificial. ¿Jones? Donnie preguntó. ¿Cómo lo supiste? Jones respondió mientras aún trabajaba en su proyecto. Me di cuenta de que estabas mirando el programa. Sé que no entiendes ese arreglo. Además de los métodos de observación, dado que nuestros cuerpos también constan de átomos y moléculas, tenemos que aprender sobre el dominio microscópico para comprender los asuntos de la vida, respondió Carl mientras jugaba a su juego. Además, hay matemáticas. Si no sabes matemáticas, no vas a ir a ninguna parte en los arcanos. Como ha visto, hay un curso llamado Matemáticas Avanzadas en Nigromancia, y es muy sistemático. El curso comprende cálculo, matriz, geometría analítica, funciones de variables complejas, análisis real y análisis matemático, y abarca todo nuestro próximo estudio de 5 años. Cal agregó. Es tan importante como el resto de nuestros cursos obligatorios como genética y estructura corporal. Mientras Carl comenzara a hablar, muy raramente sería breve. Solía ser muy específico y sus palabras a menudo eran muy informativas. Al escuchar los términos, Donnie se sintió mareado e incluso tuvo el impulso de descifrar la inteligencia artificial que tenía delante. Aunque veneraban mucho a los personajes principales de las matemáticas y no era malo en matemáticas, no era un genio, así que aprender matemáticas definitivamente estaba lleno de dolor. Pasando a la página siguiente, Donnie vio el curso llamado Matemáticas Avanzadas en Nigromancia. Se armó de valor y eligió un buen mentor siguiendo la sugerencia de Carl. Luego terminó sus registros para todos los cursos, incluidos los cursos de laboratorio. Debido a que estuvieron aquí relativamente temprano y siguieron muchas sugerencias de Carl sobre la elección de mentores, tanto Donnie como Sammy habían encontrado con éxito a sus mentores ideales para cada uno de sus cursos. Tuvieron suerte de tener a Robert como su mentor en composición del cuerpo humano porque luego se inscribieron automáticamente en su reforma corporal, que era un curso avanzado en la escuela de nigromancia. Después de esto, el horario de Donnie estaba listo. Tenía muchos cursos durante el día excepto el domingo. Uno podría suponer fácilmente que la mayoría de los cursos de nigromancia deberían impartirse durante la noche, pero este lugar era el mundo de las almas, por lo que el problema podría salvarse. Donnie tuvo que repasar todo lo que aprendió durante el día, ya que no había forma de que pudiera recordar todo de inmediato. Al ver que cada vez había más estudiantes esperando, Cal se obligó a dejar la inteligencia artificial y echó un vistazo al horario de Donnie. Tendremos muchos cursos juntos, para que podamos ir juntos. Muchas torres mágicas aquí se ven idénticas, y también hay algunos laberintos de ilusión que actúan como defensa. Puedes perderte fácilmente si no tienes un guía. La última vez me encontré con varias chicas que se perdieron cerca de una torre mágica, y estaban casi llorando. Donnie se apresuró a preguntar. ¿Conoces bien este lugar? Sammy volvía a tener bastante sueño. Donnie fue el único que pudo detener el sermón de Carl. He visto el mapa. Soy un genio para encontrar direcciones. Carl estaba lleno de confianza. Si alguien no le creía, seguiría hablando hasta que la persona creyera. Donnie asintió apresuradamente. Entonces contaremos contigo el próximo lunes por la mañana. No hay problema. Carl le dio unas palmaditas en el pecho, pero su hermoso rostro hacía que su movimiento pareciera lindo. Me gustan estos cursos, porque podemos hacer experimentos mágicos. ¿Experimentar? Carl. Donnie se volvió para mirar la cara alegre de Carl. Se puso muy nervioso. Se preguntó si todavía estaba bien elegir otro mentor o si podría solicitar licencias por enfermedad durante las secciones de laboratorio para evitar hacer experimentos. Con Carl juntos. Carl siguió hablando y hablando, como si nunca se le hubiera secado la boca por dar conferencias.
Su discurso, sin embargo, ayudó a Donnie y Sammy a recordar dónde encontrar la biblioteca, la oficina de intercambio mágico, la oficina del decano, la oficina de papel, la torre donde se sellaron los espectros, el lugar de enterramiento, los restaurantes y el comedor. Como se introdujeron los programas de radio y televisión, en la academia, las cocinas de diferentes países se reunieron aquí, lo que alimentó muy bien a Donnie y Sammy. El Eidler Magic College era grande. Ya pasó la medianoche cuando regresaron a su dormitorio. Sammy se apoyó contra Donnie ya que podía quedarse dormido en cualquier momento. Donnie también se sintió agotado. Sin embargo, Carl todavía se veía muy emocionado y enérgico. ¡Qué día agotador! Deberíamos dormir un poco ahora. Caminando hacia su cama, Carl se dio un largo estiramiento elegantemente. Donnie miró a Sammy, que se había quedado profundamente dormido en su cama y creyó que deberían ser las personas adecuadas que se decían a sí mismos agotados. En este momento, vio que Carl se estaba quitando lentamente su túnica de magia negra. Su largo y hermoso cuello había sido revelado y luego, su cintura curva. Carl. Donnie espetó, sintiendo su nariz un poco caliente y su corazón latiendo rápido. ¿Puedes ir al vestuario? ¿Qué? Soy un hombre. Carl estaba un poco confundido, pero luego sonrió. Usted valora la privacidad, ya veo. Usted enfatiza esto incluso más que algunos nobles. Carl siguió las palabras de Donnie y se dirigió al vestuario. Cuando salió vestido con una camisa blanca holgada y un pantalón de pijama, Donnie miró hacia otro lado de nuevo. Donnie se dio una ducha y finalmente se acostó. En la cama, no podía conciliar el sueño. El trabajo escolar fue aún más difícil de lo que pensaba, y algunos cursos incluso lo hicieron sentir muy preocupado. En este dormitorio, también había un personaje importante viviendo con ellos. Se preguntó cómo sería su vida en la academia en un futuro cercano. Donnie deseaba que Carl pudiera descubrir cómo modificar su cuerpo genéticamente tan pronto como fuera posible para poder sentirse más relajado viviendo con él. Espera, ¿se olvidaron de alguien en su camino de regreso? El estudiante llamó y J.I. Carl. Estamos todos aquí. Creo que nos olvidamos de alguien. Donnie preguntó apresuradamente. Gracias por preguntar. Siempre estuve con todos ustedes. La voz única llegó a Donnie en la oscuridad antes de que Carl respondiera. Por cierto, mi nombre es Jones, y creo que quizás lo hayas olvidado. Donnie enterró la cabeza debajo de la almohada y soltó un suspiro en su mente. ¿Qué tipo de dormitorio era? El cielo de la noche oscura era solemne y silencioso, pero su borde parecía bastante gris y pálido. El mundo de las almas siempre fue así. Aquí no se produjo ningún cambio. En el color del negro, blanco y gris, Eidler Magic College, rodeado por innumerables tumbas, parecía bastante espeluznante y también muy misterioso. Las lápidas estaban grabadas con los nombres de los muertos, la fecha en que nacieron, el día en que fallecieron, así como los honores que una vez ganaron. Algunos de los epitafios eran divertidos y otros bastante serios y solemnes. De pie en el cementerio, mirando los nombres y la niebla negra que se elevaba, Donnie recordó lo que el señor Doyos mencionó una vez. El rito de la trazabilidad de la vida y el cuerpo original. Su corazón latía cada vez más rápido, como si algo en medio del cementerio lo estuviera convocando. Aunque había sentido el peligro, Donnie no pudo evitar caminar más hacia el centro del cementerio. Había una enorme tumba frente a él. La puerta de la cámara de la tumba estaba medio cerrada. Donnie cruzó la puerta y llegó a la cámara principal a lo largo del pasillo. La tenue luz en este espacio hizo que la atmósfera fuera más terrible. Donnie abrió la puerta de la cámara principal y se sorprendió. Había un cuerpo enorme, que consistía en una criatura inteligente diferente, yaciendo en el ataúd. Y el miasma negro llenó todo el espacio. De repente, el cuerpo se levantó y abrió los ojos. Eran solo dos puntos rojo oscuro, y el aire de la muerte brotaba de ellos. Donnie sintió esta gran parálisis en su cuerpo. Deseó poder gritar en voz alta, pero no pudo. No podía hacer nada más que ver cómo su propio cuerpo se corrompía y su alma se disipaba. Al final, estaba la eterna y silenciosa oscuridad. ¡Ah! Donnie saltó a su cama y jadeó con fuerza. Afuera hacía sol, una mañana fresca y prometedora. ¿Pesadilla otra vez? Preguntó Sammy preocupado. Donnie asintió con la cabeza, pero luego negó con la cabeza. Quizás no estoy acostumbrado a este nuevo lugar, pero ¿por qué este sueño de nuevo? ¿Era porque quería tanto este secreto? Si sigue sucediendo, Carl asomó la cabeza desde el baño con un cepillo de dientes en la boca y dijo, tienes que ir a ver a algunos mentores para asegurarte de que no estás maldito.
Una vez vi, obviamente, el cepillo de dientes en su boca no iba a impedir que hablara. Tony asintió con seriedad y dijo: Gracias, Carl. Pero será mejor que te des prisa. Es hora de la ceremonia. La ceremonia en el Eidler Magic College para un nuevo trimestre siempre fue muy sencilla. Eschocola, el presidente, solo pronunció un breve discurso. Entonces Donnie y Carl siguieron a la multitud y fueron al salón de clases de electromagnetismo. Soy su mentor en electromagnetismo, y mi nombre es Glinton, dijo un hombre de mediana edad que parecía bastante bien educado, que llevaba un par de anteojos con montura metálica y se veía un poco delgado. Esta es nuestra primera clase y te llevaré al laboratorio para hacer algunos experimentos. A partir de los experimentos, verás con tus propios ojos algunos fenómenos electromagnéticos clásicos, que explicaremos más adelante en nuestras próximas clases. Sí. Carl dijo alegremente. Tony se preguntó si podría quedarse aquí. Capítulo 838. El rayo extraño. La torre mágica del experimento era de color blanco plateado, y su estilo arquitectónico no estaba realmente de acuerdo con la atmósfera general del Eidler Magic College. No estaba lejos de la torre principal y estaba conectado a la torre principal por 8 puentes grises. Los estudiantes que vestían túnicas de magia negra caminaban por los puentes. Siguiendo a Glinton, Tony y el resto de los estudiantes habían llegado a un gran laboratorio que ocupaba todo el piso. Hay muchos experimentos fascinantes en electromagnetismo, digamos, aquellos que muestran inducción electromagnética y ondas electromagnéticas. Hice uno con mi hermano mayor y estábamos sobre el océano más allá de las Islas de las Perlas. Carl compartió su experiencia con Donnie y sus ojos brillaban con pasión. Sin embargo, Tony estaba en alerta máxima. ¿Cómo estuvo? No le importaba lo que hiciera Carl, sino las consecuencias que eso causara. Fue perfecto. Incluso más perfecto de lo que esperábamos. Carl levantó ligeramente la barbilla con orgullo. ¿Qué más obtuviste? ¿Cuál fue la consecuencia? Preguntó Donnie con mucha precaución. Carl rió secamente. No hubo ninguna consecuencia. Nuestro experimento incluso creó un nuevo campo de investigación para los arcanistas en electromagnetismo, para conducir relámpagos en lo alto del cielo utilizando ondas electromagnéticas, lo que puede mejorar enormemente el poder de muchos hechizos electromagnéticos de rango superior. ¿De verdad? Tony estaba muy sorprendido. Como buen estudiante de Nature Art, estaba bastante familiarizado con este campo. Por supuesto. Carl respondió apresuradamente, ya que no le gustaba la sospecha. Realizamos innumerables relámpagos, como un bosque de relámpagos. Un par de islas desiertas cercanas también estaban en llamas. De repente se detuvo aquí y sonrió con vergüenza. Mi padre dijo que hay apoyo teórico, pero es mejor que uses él. Tony ignoró por completo el resto de las palabras. En cambio, murmuró, bosque de relámpagos, islas en llamas, había decidido mantenerse alejado de Carl lo más lejos posible. Obviamente, el experimento de Carl se desvió mucho de su intención original. Un experimento para probar la comunicación por ondas electromagnéticas. Glinton les dijo con seriedad. Si quieren aprender sobre electromagnetismo, la inducción electromagnética es algo que nunca podrá evitar. Hoy, les mostraré algunos pequeños experimentos sobre esto para que todos puedan verlo con sus propios ojos. Pero tengo que recordarte que un laboratorio de magia tiene reglas muy estrictas. No obedecerlas traerá malas consecuencias, para ti y también para otras personas. Y serás castigado. No me repetiré aquí cuáles son las reglas, ya que deberían haberse convertido en parte de tu alma desde el 5º grado. Se dio la vuelta y sus ojos brillaban con una luz roja. Entonces 2 rayos rojos salieron disparados de sus ojos y golpearon la puerta del laboratorio. La puerta se onduló como si hubiera una capa de agua sobre ella. Luego sacó su placa en la que había una calavera blanca. Cuando la placa se presionó contra la parte central de la puerta se abrió lentamente. Aquí se pueden hacer muchos experimentos. Pero no puede ingresar a este sin el permiso y la ayuda de un instructor. Si desea hacer algunos experimentos por su cuenta, solicite el acceso a los laboratorios comunes en el piso 1 a 7, dijo Glinton. Tony murmuró en voz baja. Pero ¿qué pasa si las cosas siguen saliendo mal incluso si se siguen estrictamente las reglas? Obviamente, no estaba hablando de sí mismo. Como hechicero del 5º círculo, Glinton podía escuchar las palabras de Donnie. Parecía un poco enojado y dijo, nada puede salir mal si sigues las reglas. Si es mi culpa, ninguno de ustedes saldrá lastimado porque estoy aquí. Además, Eidler Magic College ya tiene 21 años.
Y los accidentes que alguna vez han ocurrido no pueden incluso llenar un trozo de pergamino. El peor accidente de la historia solo destruyó un escritorio de operaciones. Esto es de lo que todos nos sentimos orgullosos como instructores de esta universidad. Esto proviene de lo que obtuvimos al construir el camino de la serenidad. Sí, señor, respondió Tony apresuradamente. No quería dejar una mala impresión en su mentor. La disposición del laboratorio era muy similar a la de esos laboratorios menos avanzados. La única diferencia era que había más facilidades de alquimia que no reconocían. Los estudiantes aún pudieron identificar un par de instalaciones y dispositivos, aunque, por ejemplo, el famoso ciclotrón. Aprovechando la oportunidad de que Carl estuviera mirando a su alrededor, Tony fue secretamente al otro lado para permanecer más cerca de la puerta. Después de un par de minutos, Tony finalmente se sintió más relajado al ver que Carl se había ido a la esquina, en lugar de buscarlo. Sin embargo, entonces le preocupaba que pudiera ocurrir un gran accidente en cualquier momento debido a Carl. Su nerviosismo llamó la atención de algunos estudiantes cercanos a él. Una niña de ojos verdes y cabello castaño sonrió. No se preocupe. Es como lo que hicimos en nuestras escuelas. El señor Clinton nos permitiría usar ciclotrón hoy de todos modos. No era una chica hermosa, pero la habitual sonrisa en su rostro hacía que la chica pareciera bastante tranquila y amable. Gracias. Soy Tony, ¿tú? Tony respondió cortésmente. Pero sabía que era sensato que se sintiera muy preocupado. La chica sonrió. Llámame Shirley. Soy del ducado de Orbarit. Espero que me veas como una buena invitada. Tony tenía el aspecto típico de un Olmish, así que Shirley estaba bromeando. Natasha había recuperado el control del ducado de Orbarit y ahora era la gran duquesa. Hubo rumores que decían que le estaba dando el título a su hijo menor. Natasha y Lucien Evans mantuvieron a sus hijos alejados de la atención pública, e incluso los nombres de los niños fueron reemplazados por sus títulos en programas de radio o televisión. No importa de dónde vengamos, todos somos miembros del Congreso y seguidores del conocimiento. No hay anfitrión e invitado, dijo Tony cortésmente. En la escuela de magia, Sammy estaba totalmente dedicado a su estudio y rara vez hablaba con las chicas, pero Shirley lo hacía sentirse bastante relajado. Shirley asintió y señaló a su mentor. La clase iba a empezar. Preocupado como estaba Tony, todavía se mantuvo concentrado. En el frente, Clinton explicaba el descubrimiento y desarrollo de la inducción electromagnética. De vez en cuando, usaba experimentos para demostraciones y ocasionalmente hacía una pausa para que los estudiantes pudieran repetir los experimentos. Clinton definitivamente se merecía el cumplido de Carl. Por serio que fuera, su conferencia fue bastante interesante y cautivadora. Pronto, Tony se había olvidado de sus preocupaciones. De alguna manera, Tony sintió que el cielo exterior se había vuelto muy oscuro, como si espesas nubes oscuras se estuvieran acumulando sobre el edificio. Además, la atmósfera en el aula se había vuelto bastante opresiva debido a que alguna energía invisible se bamboleaba en el espacio siguiendo una cierta frecuencia. Tony se preguntó si iba a llover. No era. Cuando miró por la ventana, vio finos destellos de relámpagos saltando en las nubes oscuras. Pero estaban en el mundo de las almas. Aquí no había tormentas ni nubes oscuras. Estaban bajo la protección del metal del Eidler Magic College. El clima seguiría siendo el mismo aquí. Recordó el hermoso rostro de Carl y espetó. Señor, mire. Clinton se dio cuenta instantáneamente del peligro que se avecinaba. Rápidamente lanzó un hechizo y algunos remolinos de campo de fuerza aparecieron frente a las ventanas. Luego ordenó con decisión. Sal del laboratorio. Mientras los aprendices entraban en pánico, Tony, que estaba mentalmente preparado, actuaba con calma. No hay prisa. Sigue las reglas y sal una tras otra. Clinton miró a Tony y ella sintió en señal de aprobación. La vida alquímica pronto activará los círculos mágicos de defensa. Bajo la guía, los aprendices salían del laboratorio en perfecto orden y con buena eficiencia. Pronto, solo el mentor quedó en el laboratorio. Clinton lanzó un suspiro de alivio. Cuando estaba a punto de irse, escuchó este estruendo ensordecedor. Un relámpago tan espeso como un árbol viejo golpeó la capa exterior de la defensa de la torre mágica y la rompió en pedazos, mientras que el campo de fuerza se arremolinaba para absorber energía no ayudaba en absoluto. Clinton se sorprendió. Pareciendo un poco incómodo, rápidamente salió del laboratorio con un parpadeo. Con la ayuda de la vida alquímica, los aprendices habían sido enviados a un área abierta en la distancia.
Vieron espesos destellos de relámpagos, que parecían enormes serpientes, golpeando el laboratorio, que acababan de dejar. Los ensordecedores auges no se detendrían. Los estudiantes podían escuchar el escudo de defensa de la torre mágica crujiendo y rompiendo. El laboratorio pronto se incendió y el humo espeso había abrumado todo el lugar. Tony nunca había visto algo así antes. Sus ojos se abrieron grandes y sus manos temblaban levemente. Si no hubiera sido su mentor y la protección de la torre mágica, y si no lo hubiera notado temprano, podría haber estado muerto ya. Este es el accidente más horrible de los últimos 21 años, dijo una voz ronca. Tony se dio la vuelta sorprendido y vio al gordo en cuclillas en el suelo. Estaba viendo la torre en llamas a través del extraño par de lentes en su nariz. Las gafas seguían parpadeando, pero no llamaba la atención de nadie en tal situación. Tony recordó que el gordo era de hecho uno de sus compañeros de clase en el programa de estructura corporal y genética, y que estuvieron juntos en la torre antes. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Tony. El gordo sostenía una pila de papel con la mano izquierda y su mano derecha se movía rápidamente con un bolígrafo. Él respondió sin siquiera mirar atrás. Le escribo a Alien Impression. Ellos aprecian mi talento y me han convertido en su corresponsal especial. Esto va a aparecer en los titulares. También voy a ganar mucho dinero con eso. Tony echó un vistazo al periódico y vio el título de la noticia dado por el gordo. Horrible. El accidente más grave en 21 años. Dolor. Consecuencias de la negligencia de Hitler College. Bien, ¿eh?, dijo el gordo con orgullo. No está mal y Tony se detuvo un segundo y preguntó. Por cierto, ¿cómo te llamas? Y el gordo se quedó en silencio. En este momento, alguien estaba murmurando a su lado, ese es mi fin, ¿me echarán? Lush y Aowen se pondrá furioso si lo sabe. Capítulo 839 Manejo de los resultados. La voz masculina magnética y la preocupación directa hicieron que tanto Donnie como el gordo se sintieran un poco asustados. Cuando se dieron la vuelta, vieron que Carl estaba mirando la torre que estaba en llamas con sus bonitas cejas curvadas en un ceño fruncido, lo que hizo que Donnie y el gordo quisieran alisarlas. El gordo no sabía la razón detrás de eso, pero Donnie claramente sabía que una chica tan hermosa que podía llamar la atención de la gente en cualquier momento era, de hecho, la que causó todo este accidente. Sopesó un poco sus palabras y dijo, Carl, la universidad no te castigará mientras estés seguro de que cumples con las reglas. ¿Rompiste alguna? No, no lo hice. Carl meneó la cabeza con fuerza y luego la bajó. Pensé que la torre mágica de rango superior evitaría que esto sucediera. La universidad sabría con seguridad que era yo. Tony soltó un suspiro de alivio. Al menos, Carl nunca rompió ninguna regla. Podía utilizar esto para consolar a Carl, aunque no estaba seguro de si la universidad iba a echar a Carl o no. ¿Y qué? No hiciste nada malo, y ellos no se atreverían a tratarte injustamente y Tony estaba siendo bastante ambiguo. Se refería a los poderosos antecedentes de Carl. Echar a un estudiante así sin una razón adecuada supondría una gran presión para el Hitler Magic College. Aunque Donnie no pudo identificar los objetos mágicos que llevaba Carl, pudo sentir el horrible poder dentro de ellos. Tony creía que incluso algunos nobles importantes o hechiceros de alto rango no podían pagarlos. Carl asintió levemente mientras las reconfortantes palabras de Donnie funcionaban más o menos. Se dijo a sí mismo. Lush y Aowen me enseñó tantas lecciones. Una más no es gran cosa, Lush y Aowen. Ese era un nombre muy extraño que iba en contra de la gramática del idioma común. Tony se preguntó si Lush y Aowen era el padre de Carl o su hermano mayor. ¿Lo hiciste?, preguntó el gordo con gran sorpresa. Solo escuchaba su conversación como si fuera invisible. Carl echó un vistazo al gordo y sus ojos de color púrpura plateado se volvieron repentinamente agudos. Tony no se vio afectado, pero el gordo sintió la gran presión porque ya había sudor en la frente. No se atrevió a preguntar más. En este momento, Shirley del ducado de Orvari caminó hacia ellos y sonrió mientras sobrevivía a un desastre. Tony, gracias a ti, estamos todos salvados. Tuve suerte, tartamudeó de repente Donnie al enfrentarse a tal cumplido de una chica. Carl murmuró en voz baja. También se lo recordaría a todos si no lo hubiera visto. Shirley no lo escuchó debido a los relámpagos y truenos. Ella le sonrió a Donnie y dijo. Sí, tuviste suerte de haberlo visto. Pero nos ayudaste a salir. Comparado con cómo te ves ahora, te veías muy diferente cuando estabas dando órdenes. La cara de Donnie se sonrojó levemente. Como Sammy, se rascó un poco la cabeza y dijo. Yo también me estaba salvando.
De repente, el estruendo ensordecedor del trueno se cortó y todo quedó en un gran silencio. Todos los aprendices miraron hacia arriba y vieron la niebla gris saliendo del cielo, que había quitado todo el poder horrible de las nubes oscuras. Usaron Mital, finalmente, dijo el gordo pensativo. En cuanto a lo que era el Mital en Eidler Magic College, los aprendices no tenían una idea clara. Oyeron que tenía algo que ver con algunos círculos de nigromancia, incluido el llamado Miranda 12 Circles. Shirley echó una extraña mirada al gordo, sin tener idea de cuándo llegó, pero tampoco le importó. Ahora es seguro. Tengo que ir a buscar a mi compañero de cuarto, le dijo Shirley a Donnie. Después de que Shirley se fue, Donnie se dio la vuelta y se encontró mirando fijamente a un par de ojos azules. ¿Qué estás mirando? Donnie se sorprendió un poco. El gordo dijo con un poco de celos. Creo que le gustas a la chica, no nos conocíamos hasta hace una hora. Donnie se apresuró a explicar. Así es. Solo te tomó una hora, el gordo suspiró. Donnie estaba un poco enojado pero también se sentía bastante tímido. No quise decir eso. Solo somos compañeros de clase. El gordo apartó la mirada. Conocerás a sus compañeras de cuarto. No me olvides. Donnie se quedó sin habla. Ni siquiera conocía al gordo. Entonces, ustedes dos son completamente inexpertos, ¿verdad? Dijo Carl, que ya se había olvidado de sus preocupaciones. Puedo decir. Su brazo izquierdo sostenía su brazo derecho y su mano derecha se frotaba la barbilla. Donnie trató de no estar de acuerdo, pero de alguna manera no pudo mentir. El gordo se sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Carl sonrió gentilmente y dijo. Cuando la niña estaba agradeciendo a Donnie estaba actuando como un bebé recién nacido en una relación. Debería haberle pedido a la niña que le invitara el almuerzo para poder comprarlo la próxima vez. De ida y vuelta. Así, y un día, agarrar la mano de la niña no será difícil. ¿Pedirle a la chica que le invite a comer? Preguntó el gordo con sinceridad. Carl dijo con orgullo. Seguro. No tengas miedo de perder la cara. Mi padre me contó una vez la historia de un granjero que esperaba un conejo muerto junto al tronco de un árbol día tras día. El resultado es como lo imaginas. Ser. Para conquistar el amor, tienes que tomar la iniciativa. ¿Me estás diciendo que vas a esperar a que una chica corra a tus brazos? Donnie sintió que era una hermosa chica frente a él quien le estaba sermoneando sobre cómo perseguir a una chica, y no se sentía muy cómodo con eso. Se apresuró a interrumpir a Carl. Entonces, ¿tienes experiencia? Carl miró al cielo y dijo. Por supuesto. Hizo una pequeña pausa cuando nadie dijo nada. ¿Quieres que te lo muestre? El gordo asintió con entusiasmo, pero el gordo los detuvo. No. Acaba de ocurrir un accidente. Será mejor que nos comportemos antes de que se tome una decisión al respecto. Sí, Carl pareció molesto de nuevo, mientras bajaba la cabeza. El gordo también recordó su misión. Enviaré el informe de noticias primero, y continuaremos después de regresar al dormitorio. ¿En qué dormitorio estás? ¿Cómo te llamas? Donnie preguntó confundido. El gordo no supo qué decir. Finalmente, lanzó un fuerte suspiro. No importa, antes de que este problema se resuelva, no tendré la oportunidad. En la torre mágica de Alien en City in the Sky. Heidi se veía más o menos igual que hace 20 años. Todavía tenía la misma cara redonda, algunas pecas y el pelo largo, color lino. La única diferencia era que ahora llevaba una insignia arcana de 8 estrellas y una insignia mágica del 9º círculo. Además, llevaba unos anillos deslumbrantes. Había uno del premio Old Crown y otro del premio Evans en Arcana. Ella misma encontró o hizo el resto de los anillos. Señora, el Alien Impression de hoy está disponible. ¿Quiere echar un vistazo? Fue el anillo en su dedo meñique izquierdo el que habló. Heidi tomó un sorbo de su té negro y dijo. Claro. Luego, el anillo se iluminó con luz roja y un haz de luz proyectó una ilusoria pila de periódicos frente a Heidi. Heidi sostuvo la taza de té con la mano izquierda y tocó la pantalla de luz para pasar las páginas con la mano derecha. Cuando Heidi vio el título, horrible. El accidente más severo en 21 años. Dolor. Consecuencias de la negligencia de Eidler College, se divirtió y rápidamente pasó a la página correspondiente. Después de leer las noticias, se reía demasiado para sentarse derecha. Afortunadamente, siempre había estado desarrollando el interés de Lush y Aoxy por la estructura corporal y la genética a propósito, o Lush y Aoxy ahora estaría estudiando en la institución Atom. Su maestra debería estar agradecida por eso. En la torre mágica principal de Eidler Magic College.
Chocola, el presidente, tomó un altavoz dorado y dijo con la típica voz fría y ronca de un lich. Hemos decidido interrumpir el estudio de Brades en la universidad. Él trae peligros a otros estudiantes. La voz masculina tranquila y seria salió del altavoz. No estoy de acuerdo. Chocola se detuvo un poco y dijo. Este es el accidente más terrible desde el establecimiento de la universidad. La voz masculina se mantuvo en el mismo tono cuando dijo. Antes de esto, ¿nunca te conté todo sobre la situación de Brades? ¿No te dije nunca que un hechicero de alto rango debe estar allí para supervisarlo? Pero estaban en una torre mágica de rango superior, explicó Chocola. Es tu problema, dijo la voz masculina. Así que estás mostrando tu actitud. La voz de Chocola se volvió aún más fría. Como archimago, se sintió muy irrespetado por el joven en el altavoz. La voz masculina sonaba un poco divertida, pero luego se volvió seria de nuevo. Sí, esta es mi actitud. Por supuesto, seré responsable de la pérdida de la universidad. Pero es imposible si quieres expulsar a Brades. Haré una lista de cotizaciones, dijo Chocola. Tenía que dejar de insistir. Después de todo, el hombre del altavoz había hecho su compromiso. Está bien. Envía la lista a Brades, dijo la voz masculina, que sonaba un poco molesta. Todo esto. Carl miró la lista y casi se echó a llorar. Chocola dijo con tristeza. Sí, pagas o te vas. Depende de ti. Por supuesto, tu hermano mayor pagará primero. Me pidió que te dijera que el dinero vendrá de tu propio tesoro de tus futuros feudos. Este es el primer paso para crecer y se llama asume tu responsabilidad. La voz de Carl tembló cuando dijo. Yo, pagaré. Carl mantuvo la cabeza muy baja mientras regresaba a su dormitorio, como si el mundo se fuera a derrumbar. Se fue directamente a la cama sin decir nada, lo que hizo que Donnie y Sammy no estuvieran acostumbrados. Pero también se alegraron de que la universidad no echara a Carl. Duerme un poco. Mañana tenemos la clase abierta del señor Felipe, dijo Donnie emocionado a Sammy. Sammy asintió. Recientemente, se estaba desanimando cada vez más. Ojos rojo oscuro, el aire de la muerte, Donnie saltó de su cama y jadeó muy fuerte. Era esta pesadilla otra vez. De repente, sintió que algo no estaba bien. Se volvió para mirar por la ventana y vio a Sammy parado allí con los ojos bien cerrados. El espectro detrás de su espalda se había superpuesto por completo con su cuerpo. Sammy comenzó a caminar de una manera espeluznante. Donnie estaba a punto de detenerlo, pero su boca se cubrió de repente. No lo despiertes, o el alma de Sammy tal vez desaparecerá para siempre. Vamos a seguirlo, dijo Carl en voz muy baja. Donnie se sorprendió, pero supo por la voz de Carl que estaba emocionado. Capítulo 840. Una aventura espeluznante. Sammy se movía como una máquina oxidada. Sus brazos y piernas parecían bastante torpes, pero no era lento en absoluto. Había llegado a la puerta de su dormitorio y la abrió. Luego salió al pasillo oscuro, que solo estaba parcialmente iluminado por algunas lámparas tenues. Vamos, dijo Carl una vez más. Como una pantera negra, Carl saltó de su cama. Carl tenía muchos pensamientos en mente. No sabía qué hacer, pero no dejaría que su amigo se fuera así. No tuvo más remedio que ir con Carl. Sammy, todavía con los ojos cerrados con fuerza, se acercó y bajó las escaleras de un salto. Sin embargo, su salto no hizo ningún ruido, como si cada paso se hubiera convertido en un montón de algodón. Donnie se asustó al ver esto. Le dijo a Carl en voz baja. No creo que esté consciente. ¿Está siguiendo algún tipo de instinto, o habría tomado el ascensor? Su dormitorio estaba ubicado en el segundo piso de la Torre Life, y este lugar estaba equipado con ascensores a todos los pisos. Rara vez alguien usaría las escaleras. Por lo tanto, muchas lámparas mágicas habían dejado de funcionar, pero a no le importaba. Carl vio a Sammy saltar escaleras abajo en la esquina. Quizás no quiera tomar el ascensor, era la voz de Carl, pero Donnie escuchó su voz directamente de su propia cabeza. Donnie se sorprendió un poco. Podemos hacer comunicación mental. No tienes que hablar, dijo Carl. Donnie supuso que se debía a algún tipo de objeto mágico que llevaba Carl. Sin duda, Carl tenía unos antecedentes muy inusuales. Espera un segundo, dijo Donnie. Estaba confundido cuando preguntó. Dijiste que no quería. ¿Entonces quieres decir que Sammy está bajo el control de alguien? No estoy seguro. Tal vez algo lo está llamando, o tal vez como dijiste, solo está siguiendo su instinto. Los ojos de Carl se entrecerraron levemente, e hizo sus movimientos tan suaves como pudo. En la escalera, había dos lámparas mágicas.
Sin embargo, uno se había roto por completo, mientras que el otro solo tenía su mitad del lado funcionando de una manera bastante inestable. Con la luz parpadeando, Tony dijo presa del pánico. Deberíamos decírselo a nuestros supervisores. Ellos se encargarán de esto. Tony estaba hablando de los hechiceros guardianes en esta torre. Bajo la luz intermitente, el atractivo rostro de Carl parecía ahora un poco sombrío. No hay necesidad. Si Sammy solo está haciendo un sonambulismo especial causado por el espectro, nosotros dos deberíamos poder manejar esto. Llamar a los supervisores lo sobresaltará. Pero si alguien realmente lo está controlando, en Idler Magic College, un lugar completamente cubierto por el metal, no vamos a salir lastimados ya que los supervisores siempre pueden llegar a tiempo siempre que el metal sea activado por algún hechizo. Después de muchos años de desarrollo, el sistema médico en nigromancia había dado nombres específicos a muchas enfermedades que se consideraban malignas en el pasado. Se volvió para mirar a Donnie, y sus ojos de color púrpura plateado parecían un poco nerviosos y emocionados. ¿No quieres una aventura? ¿No quieres manejar esto por tu cuenta? Quizás Sammy se dirige hacia un gran tesoro o algún lugar donde se esconde un gran poder, su voz magnética permaneció en la mente de Donnie. Por largo y redundante que pareciera, lo que Carl le dijo a Donnie parecía tener ese poder irresistible que logró desencadenar el deseo en el corazón de Donnie. Asintió inconscientemente y siguió avanzando con Carl. ¿Alguien estaba convocando a Sammy? ¿Como yo? Tony pensó para sí mismo, pero no tenía una idea clara. Como si estuviera siendo controlado por Carl, los dos salieron de la Torre de la Vida. Aunque no había diferencia entre el día y la noche en el mundo de las almas, ya que solo había negro, blanco y gris en este espacio, había algunos lugares que eran más brillantes y oscuros para que los aprendices pudieran dormir mejor por la noche. Después de salir de la Torre de la Vida, Tony sintió que estaba bastante oscuro y silencioso, y solo podía ver el fondo de muchas torres mágicas. Miró hacia arriba y los puentes del cielo eran como redes de araña que se cruzaban entre sí. El cielo estaba muerto, ya que no había ni la luna plateada ni las estrellas. La noche estaba fría. La brisa heló a Donnie. Miró a su alrededor, pero aparte de ellos mismos, no vio nada vivo. No lo pierdas, recordó Carl. Tony asintió con nerviosismo, pero pudo notar la emoción en la voz de Carl. En el silencio y la oscuridad, los tres, uno al frente y dos detrás, habían pasado por algunas torres mágicas y finalmente llegaron a la puerta principal de la universidad. Todo el Idler Magic College era como una ciudad que constaba de altas torres mágicas y estaba aislada del exterior por las altas y largas murallas. La llamada puerta de entrada era, de hecho, una pantalla de luz con una altura de decenas de metros y un ancho de más de 10 metros, sobre la que fluían innumerables patrones mágicos como agua, emitiendo el fuerte aire de la muerte. ¿Se va? Tony le preguntó a Carl a través de la comunicación mental. Sammy estaba ahora de pie frente a la puerta. Tal vez, probablemente, veremos algo interesante siempre y cuando lo sigamos. Una vez, le pedí a mi hermano mayor que explorara una tumba antigua conmigo a medianoche, dijo Carl emocionado. Sin embargo, su larga historia no lo distrajo de mirar a Sammy con atención. Sintiéndolo bastante extraño, Tony dijo. Pero Sammy no puede atravesar la puerta. Está cerrada. Será mejor que intentemos despertarlo o esperar hasta que regrese al dormitorio él mismo. Antes de que Donnie pudiera terminar sus palabras, para su gran sorpresa, vio a Sammy extendiendo su mano derecha y presionando su mano contra la puerta de luz. Entonces, la superficie de la puerta ondeó alrededor de la mano de Sammy. Un segundo después, Sammy había sido devorado por la luz. Él está fuera. Tony tartamudeó. ¿Qué pasó con la defensa metal? ¿Dónde estaban los mentores de alto rango observando el centro de control? Vete. O lo perderemos. Cal saltó mientras agarraba la mano derecha de Donnie. Como un tren de vapor mágico, Cal corrió hacia la puerta. El remolino de energía se estaba reduciendo. Tony fue arrastrado por Carl, y básicamente estaba volando hacia la puerta. Encontró la sensación un poco familiar para él, ya que una vez fue atropellado por un buey cuando era más joven. Cal estaba aún más lleno de fuerza de lo que pensaba. Tony de repente tuvo esta sensación de humedad y frío como si estuviera empapado en agua, pero esa sensación solo duró menos de un segundo. Luego, todos los colores que podía ver se habían desvanecido rápidamente, y solo quedaban el negro, el blanco y el gris. Tony vio tumbas. Muchos de ellos. Las lápidas negras estaban inclinadas. Ven. 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 El corazón de Donnie se aceleraba.
Era exactamente como en su pesadilla, y algo lo arrastraba incontrolablemente hacia el cementerio, mientras Sammy también caminaba hacia el centro del cementerio del sueño eterno. Peligro. Ese lugar era el núcleo del rito, Life Traceback. Debe ser peligroso allí. Habían salido por la puerta y habían entrado en el verdadero mundo de las almas. Sus mentores no sabrían a tiempo si les pasaba algo malo. No podían seguir siguiendo a Sammy así. El instinto de Donnie lo hizo gritar, tratando de llamar la atención de la universidad. Sin embargo, su grito de ayuda resultó ser totalmente silencioso. Incluso el aire estaba muerto aquí. Este lugar era el mundo de las almas. Cualquiera por debajo del nivel legendario no podría emitir ningún sonido. Trató de lanzar algunos hechizos para hacer algo de ruido, pero al enfrentarse al poder de invocación, Donnie no pudo mantenerse concentrado en absoluto. Estaba escuchando a su propio corazón latir locamente, y el deseo en su corazón se hizo cada vez más intenso. Carl. Es peligroso en el frente. Encuentra a nuestros mentores. Le recordó a Carl a través de la comunicación mental. Carl ni siquiera lo miró. Estaba mirando a Sammy que caminaba delante de ellos con atención. ¿De qué tienes miedo? El cementerio también es parte del Mital, dijo Carl. Tony siguió contándole a Carl sobre su pesadilla, pero Carl no quiso escuchar. Tony siguió intentándolo hasta que finalmente vio la enorme tumba familiar. Había cedido al deseo en su corazón y decidió seguir adelante. Sammy no dudó en absoluto y había atravesado la puerta entreabierta de la tumba. Carl se detuvo un poco, pero siguió adelante. La puerta, el pasillo y los ladrillos, eran idénticos a lo que Donnie vio en su pesadilla. Sin embargo, tan pronto como dieron la vuelta a la esquina, se sorprendieron al ver que se acercaba un grupo de momias. No vio guardias en su pesadilla. El corazón de Donnie latía tan rápido que podía saltar de su pecho en cualquier momento, y se sentía muy desesperado. Las momias eran poderosas, y las que venían ni siquiera eran momias comunes. Donnie se dio cuenta por sus grasientos vendajes. Dio un paso atrás, y su espalda estaba contra Carl, cuyos ojos de color púrpura plateado ahora parecían bastante agudos y la expresión de su rostro era más que seria. Tony esperaba que los muchos elementos mágicos poderosos que llevaba Carl pudieran protegerlos, así como la increíble fuerza de Carl. Sin embargo, para su gran sorpresa, el grupo de momias las ignoró y pasó junto a ellas. ¿Por qué? Tony murmuró confusamente. Estaba esforzando todos los nervios para prepararse para lanzar el hechizo más poderoso que conocía. Pero las momias simplemente pasaron como si no existieran. Extraño, dijo Carl brevemente, lo cual era raro. Sí, extraño. Por lo general, ustedes dos llaman mucho la atención, dijo una voz ronca y graznante. Oms. La voz casi desconcertó a Donnie. Ni siquiera se dio cuenta de que alguien lo estaba siguiendo. El gordo dijo. Estuve con ustedes dos todo el tiempo. Tony sacó su pequeña libreta, que llevaba consigo, y vio lo que se escribía. Si ves a un gordo pretendiendo que se conocen bien, ese gordo es tu compañero de cuarto, Jones. Tony puso una sonrisa incómoda y dijo. No nos sigas así en silencio otra vez. El gordo se sintió agraviado. Él era el que siempre era ignorado. Vamos, les recordó Carl. Su voz sonaba nerviosa, pero en realidad estaba aún más emocionado. A lo largo del pasillo, caminaron más. En su camino, se habían topado con espectros flotantes, dragones, y extraños muertos vivientes hechos de trozos de carne, pero ninguno de ellos les hizo nada a los aprendices, como si estuvieran en dos dimensiones diferentes. Al frente estaba la cámara principal. Tony lo sabía. Se preguntó si la espantosa criatura no muerta que vio en la pesadilla estaba detrás de la puerta. ¿Podrá verlos? En esta etapa, se había salido completamente de control debido al poder de invocación, y Carl y Jones también estaban siendo impulsados por su gran curiosidad. Al abrir la puerta de la cámara, los ojos de Donnie se abrieron grandes de repente. Sammy estaba de pie frente a un enorme ataúd negro y estaba frente a ellos. Aún tenía los ojos cerrados con fuerza, pero la sonrisa en su rostro parecía más bien espeluznante. Sammy. Tony espetó, pero no pudo hacer ningún sonido. En este momento, la tapa del enorme ataúd negro se abrió de repente. El miasma negro brotó, y del ataúd, salió la familiar terrible criatura no muerta. Incluso más alto que un gigante, incluso más espeluznante que un cuerpo cosido, incluso más apagado que el mundo de las almas, los ojos de esta cosa se abrieron bruscamente y ahora se encendieron con un fuego rojo oscuro. El aire de la muerte llenó el espacio. Tony se sentía frío y entumecido, y sabía que Carl y Jones sentían lo mismo.
Sin embargo, Sammy estaba totalmente fuera de la influencia y saltó al ataúd. La cámara comenzó a temblar ferozmente. Había un pozo negro sin fondo. Algo más allá del tacto e indescriptible se escondía en él. El miasma negro abultaba, pero el ataúd y la criatura no muerta impedían firmemente que saliera. ¿Qué había ahí? La conciencia de Donnie se desvaneció gradualmente. Ah. Donnie saltó en su cama, jadeando con todo su esfuerzo. Muy conmocionado, miró a su alrededor y se alegró de saber que todavía estaba en el dormitorio. Afortunadamente, fue solo un sueño. Pero de repente, soltó un grito ahogado de horror, cuando descubrió que Sammy, Cal y Jones estaban jadeando con fuerza con la frente cubierta de sudor. Fin del capítulo.